Un anciano a punto de morir solo dijo, antes de divorciarnos, ¿podemos amarnos una vez más? La joven y hermosa santa se sonrojó al instante. Viejo pervertido, en serio no tienes remedio, dijo ella, y caminó voluntariamente hacia la cueva. La seguí en silencio, mirando la esbelta silueta de mi esposa, con el corazón ardiente y vacilante. La última vez que compartimos lecho fue hace 200 años, no era que ella no quisiera, sino que mi cultivo era demasiado bajo y mi cuerpo no podía soportarlo. Ahora que mi fin se acerca, tenía que esforzarme una vez más. Pero 10 segundos después, todo terminó. Ella se levantó y se vistió con el rostro inexpresivo en 2 segundos, yo, sentado entre las sábanas, sentía el rostro ardiendo, quería explicarme pero no podía articular una frase completa. ¿No había dicho antes que es mejor olvidarse en el mundo que aferrarse en la adversidad? Me sentí completamente vacío por dentro. Pero justo entonces, una voz etérea estalló en lo profundo de mi mente, felicidades, anfitrión. Has vinculado el sistema, gran amor sin límites, punto. Deja de lado la dignidad personal y disfruta de una vida perfecta. 500 años, y justo ahora decidió llegar. No pude contener las lágrimas y rompí a llorar, todos los años de amargura me inundaron como un rubor. Bai miau miau, al oírme temblar de llanto, se dio la vuelta. ¿Por qué lloras? Si te recuperas y quieres intentarlo de nuevo, también está bien. Ella seguía siendo igual de tímida. Sus labios se fruncieron ligeramente, pero sus orejas se enrojecieron. Yo solo negué suavemente con la cabeza, mirando la barra sobre su cabeza. Objetivo, Bai miau miau, afinidad al 95%, raíz espiritual de fuego de calidad suprema, valor de amor, 5. Bonificación de longevidad, 0, bonificación de talento, 0, actualmente no se puede extraer. Resulta que 500 años realmente pueden desgastar el amor eterno hasta dejarlo en solo 15 puntos. Pero no podía culparla, ya había hecho suficiente siendo bondadosa. Después de todo, yo estaba a punto de morir, y ella miraba mi rostro, que había perdido toda juventud, como un leño seco sin vida. Luego, mi propia barra de estado flotó, anfitrión, ayuan, afinidad al 10%, atributos de los 5 elementos, longevidad, menos de 7 años. Cultivo, etapa inicial de formación de núcleo, un completo inútil. No es de extrañar que Bai miau miau, perdiendo su estatus, me odiara al verme. La culpa era mía por haber arrastrado a su discípulo más prometedor al fango. En ese momento, la figura de Bai miau miau se movió frente a mí. Ayuan, ¿vienes o no? No respondí ni fingí estar aturdido. Sabía que quedarme a su lado ahora no tenía ningún sentido. Ella necesitaba reclusión, pero a mí solo me quedaban los últimos momentos de vida. Así que elegí irme. No obstante, antes de partir, tuve el descaro de pedirle la bolsa espiritual. Antes aceptaba mi destino, pensando que en esta vida no había esperanza. Quedaba igual tomarla o no antes de morir. Pero ahora es diferente, ya que el sistema ha llegado, todavía tengo posibilidad de cambiar mi suerte. Me quedan 6 años. El reino yo es tan grande, ¿acaso no encontraré una mujer que me ame? 3 días después, entré en la ciudad de Yao. Primero cambié piedras espirituales por plata. Compré una mansión como base. El amor es algo etéreo y exigente, debía prepararme para una batalla prolongada. Luego fui a la floristería más grande de la ciudad de Yao, la alcahueta, al verme viejo y rico. Sonrió más radiante que las flores y me escoltó personalmente al interior. No me privé de nada. Pedí a las 2 cortesanas más populares, una llamada Ruyu y otra Ruyan. Me ofrecieron vino en la boca. Y sus cuerpos se apretaban contra el mío, una más provocativa que la otra. Pero al mirar las 2 líneas sobre sus cabezas, solo sentí frío en el corazón. Ruyu, raíz espiritual de madera de grado inferior, valor de amor, 65. Ruyan, raíz espiritual de tierra de grado inferior. Valor de amor, 70. En ese momento comprendí de verdad lo pesados que eran los 15 puntos de amor. De Bai miau miau. Si la situación fuera al revés, siendo yo un joven y ella una anciana, quizás no podría haber llegado tan lejos. Al pensar en esto, sentí vergüenza en el rostro. Y pellizqué a ambas. Las 2 cortesanas, adoloridas, inhalaron aire, pero aún así forzaron una sonrisa. Esa es la ternura que se puede comprar con dinero. Intenté provocarlas, si os redimo. ¿Aceptaríais ser mis esposas? Sus ojos se iluminaron al instante y respondieron rápido con la boca. Pero el valor de amor en sus barras no subió, sino que bajó. Comprendí al instante que en un lugar así, hablar de amor es pura estupidez, así que no quise perder más tiempo. Pero antes de irme, aún así, pellizqué la mejilla de Ruyan y pregunté, ¿quién es la casamentera más famosa de la ciudad de Yao? Ella me indicó un camino. La señora Guan del sur de la ciudad. Anoté el nombre y me giré para salir del burdel en busca de la señora Guan. La señora Guan iba vestida de forma llamativa, y al abrir la boca, me gritó al oído, viejo maestro. ¿Cuántos años tiene? Respondí con indiferencia, no estoy sordo, no hace falta que grite. Ella soltó una risa seca. Y me preguntó si buscaba a la alcahueta. Vi a la joven que le servía el té a su lado. Y pregunté de paso, ¿es tu hija? Ella sonrió y dijo, sí, viejo maestro, pero solo tiene 16 años, no piense en ella.
La sonrisa de esa muchacha hizo que mi corazón se estremeciera de repente, recordando hace 500 años. Cuando Bai Miao Miao también sonreía así muchas veces. Pero rápidamente recuperé la compostura y expuse mis condiciones directamente. Quiero una mujer joven, no vieja. Solo 2 condiciones. Primera, que sea más bonita que tu hija. Le puse directamente 50 taels de plata en la mano. Esto es un anticipo. Cuando el asunto esté hecho, habrá una recompensa adicional. Al instante, su sonrisa se volvió como una flor marchita, y mientras me servía té, me aseguraba el éxito. Dijo que en toda la ciudad de Yao no había ningún emparejamiento que ella no pudiera concretar. Luego empecé a mostrar mi poder. Mi apellido es Fan. Acabo de comprar una casa en la ciudad, no tengo hijos, y en casa solo hay unos criados para las tareas básicas. Al oírlo, se animó de verdad y me preguntó si tenía algún otro requisito para la mujer. Mantuve las condiciones anteriores. Que sea guapa y pueda hablar con normalidad. Aunque sea viuda o tenga alguna discapacidad, mientras tenga la oportunidad de aumentar su afecto, lo acepto. En 3 días, el umbral de mi casa casi se derrumbó de tantas personas del pueblo que vinieron. Todas se acercaban a mi puerta por iniciativa propia, pero con solo echar un vistazo a las etiquetas sobre sus cabezas, me daban ganas de reír. Tanto las mayores como las jóvenes, todas tenían un afecto de menos 80 o más. Todas venían por la herencia que dejaría tras mi muerte. Por primera vez sentí que 6 años de vida eran tan cortos. Pensaba que aún quedaba tiempo, pero al meterme entre la multitud, supe lo que es que el corazón de la gente sea impenetrable. ¿Qué mujer en este mundo amaría de la nada a un viejo a las puertas de la muerte? Al atardecer del 4.º día, apoyado en mi bastón en el patio, miré el sol poniente, ese círculo rojo. Se parecía tanto a mi vida, a punto de extinguirse. Yo tenía 2 habilidades especiales, una para ver etiquetas y otra para extraer. Pero aún así, me veía forzado a esta situación. Incluso empecé a considerar seriamente que, si no encontraba a la persona adecuada, mejor ir al campo y buscar a una anciana viuda. Justo entonces llegó la casamentera Wang, y en cuanto abrió la boca, se quejó como si estuviera muy agraviada. Dijo que me había traído mujeres de cintura fina, caderas grandes y buen cuerpo, pero que yo no había aprobado a ninguna. A mí me dio vergüenza hasta enrojecer la cara, así que tuve que decirle directamente que probara con muchachas más jóvenes que aún no se hubieran casado. La casamentera Wang se quedó atónita un momento, luego contoneó la cadera y me lanzó un guiño. Señor, ¿qué le parece yo? Levanté la vista y vi la etiqueta sobre su cabeza, menos 98. Mi cara se puso fría al instante. Señorita Wang, por favor, compórtese. Ella se asustó y rápidamente sonrió para disimular. Yo ya no tenía ganas de perder el tiempo. Solo le dije que rebajara aún más el estándar de edad, que no habría problema si era como su hija. A la mañana siguiente, efectivamente trajo a su propia hija a casa. Al verla, me empezó a palpitar la sien. Dije que había bajado el estándar, no que trajeras a tu propia hija para que la viera. La casamentera Wang aún se hacía la ofendida. Dijo que su hija era virgen, y a su lado, la hija mayor, Wang Daya, ya estaba con los labios fruncidos. Yo nunca tuve interés en ella. Al mirar la etiqueta, el menos 89 original había caído a menos 100. Ya no quise decir ni una palabra más. Rápidamente eché a esa madre e hija como si fueran la peste. Desalentado, salí solo con un criado de la casa. Quería probar suerte en la ciudad. Yao era de tierra amarilla, y de vez en cuando me topaba con enlaces de bodas póstumas ya pactadas. Pero después de caminar toda la mañana, cada vez me sentía más decepcionado. Algunas mujeres al principio no me rechazaban tanto, su afecto estaba entre menos 30 y menos 10, pero si las miraba un poco más o hablaba un par de palabras, cambiaban de cara al instante y el afecto caía directamente a menos 70, con unas miradas de desprecio que dolían más que las de las mujeres que trajo la casamentera Wang. Estaba a punto de volver a casa y resignarme, cuando de repente el criado vino corriendo a llamarme. Allí delante hay alguien vendiéndose para enterrar a su madre. Al oír eso, un destello de esperanza se encendió en mi corazón. Aparté a la multitud y vi a una jovencita arrodillada en la nieve, con la ropa harapienta y el cuerpo cubierto de barro. A su lado yacía una mujer muerta, con el rostro ya amoratado. La gente solo miraba por curiosidad. Pero lo que yo vi primero fue una etiqueta dorada sobre su cabeza, objetivo, Jinlian. Nivel, raíz de agua espiritual. Afecto, espíritu. La palabra espíritu brillaba más que el oro. Esta era la primera vez desde que me separé de Bai Miao Miao que veía un objetivo con valor no negativo. En ese momento solo pensé, el cielo al fin no me ha abandonado del todo. Entonces un hombre bajo y robusto se adelantó y le preguntó cuántos años tenía. Ella, con la cabeza baja, dijo que acababa de cumplir 18. La multitud suspiró lastimeramente, pero la mirada del hombre se volvía cada vez más ardiente. Ven conmigo. Yo me encargo del funeral de tu madre. Qin Lian levantó la cabeza y respondió con voz débil, quiero 50 taels. Primero dame la plata, y luego me iré. Al levantar la cabeza, la multitud estalló en alboroto. Aunque tenía la cara sucia, sus huesos faciales eran demasiado hermosos. Claramente era una belleza en ciernes. Al instante, varios hombres empezaron a pujar más alto.
Unos querían tomarla como concubina, otros alardeaban de su linaje para superar a los demás. Pero el hombre bajo y robusto era aún más brusco. Se golpeó el pecho diciendo que su hermano menor era discípulo interno de la secta Libo, y que quien se opusiera a él estaría faltando al respeto a la secta inmortal. Los demás, al oírlo, no se atrevieron a forzar la situación, así que el tipo extendió la mano para agarrar a Jin Lian por el brazo. Al ver esto, ¿cómo iba a contenerme? Levanté la mano, le agarré la muñeca y le increpé con voz fría, ¿acaso estás secuestrando a una mujer? El hombre, del dolor, cayó de rodillas al instante, con las lágrimas brotando, y suplicó clemencia. Podría haberlo matado de un solo golpe. Pero este era el mundo de los mortales, y había que darle cierto respeto a la corte imperial. Después de que el tipo huyera a rastras, Jin Lian se arrodilló ante mí de inmediato. Viejo maestro, muchas gracias. Ese grito atascó todo el discurso que había preparado en mi garganta. Solo pude toser un par de veces. Cuando uno envejece, no soporta ver tal miseria. Luego mandé a un sirviente que le diera 50 lingotes de plata. Y dije lentamente, el frío se acerca. ¿Estás dispuesta a venir conmigo? ¿Para ser mi sirvienta de cama? Ella agarró el lingote de plata con fuerza, con los ojos llenos de la expresión de quien ha sobrevivido a una catástrofe. Asintió más rápido que nadie. Podía ver que sus pensamientos eran simples, incluso creía que un viejo encorvado y canoso como yo, aunque la comprara, probablemente no podría hacerle nada realmente. Pero no importaba, con tal de que aceptara venir conmigo. Y las miradas de los curiosos comenzaron a desviarse hacia zonas bajas. Claramente nadie creía que mi intención fuera realmente el calentar la cama. Cuando la gente se dispersó, Jin Lian me pidió con cautela, en los próximos días, la acompañé a enterrar a su madre. Y de paso cometí una estupidez, pensé que el sistema buscaba bondad genuina. Así que fui al barrio pobre del norte de la ciudad a repartir gachas. Durante 3 días seguidos regalé comida y sopa, sin obtener ni una pizca de beneficio, al contrario, la gente decía a mis espaldas que seguramente había cometido algún crimen atroz y ahora estaba redimiéndose con la caridad. Entonces comprendí que el camino del buenazo no funcionaba en absoluto. Peor aún, esos días de cuidar a Jin Lian también trajeron problemas. La trataba como a una hija, preocupándome por su comida y ropa, casi deseando ponerla en un altar. Pero tras 4 días, su afecto no solo no aumentó, sino que bajó un punto. Me quedé mirando ese número largo rato hasta que finalmente caí en la cuenta. El problema no era que diera poco, sino que daba lo equivocado. Ella era una sirvienta, yo un amo. Cuanto más exageradamente bien la trataba, más pensaba ella que mis intenciones eran mayores, y más insegura y asustada se volvía. Tras comprenderlo, al atardecer del 4.º día, la miré y dije con indiferencia: tu madre ya está enterrada desde hace 2 días. Esta noche ven a probar el laúd. Ella primero se quedó atónita. Luego bajó la cabeza, sonrojándose, y respondió: sí, amo. Justo en ese instante vi que su afecto sobre su cabeza se disparaba de repente a 15, igualando al de Bai Miao Miao. Me quedé completamente pasmado. Hasta que por la noche, sonrojada, ella misma se ofreció para compartir el lecho. Tomar lo que se debe tomar, desear lo que se debe desear, así se disfruta la vida perfecta. Después de esa noche, la mirada de Jin Lian se volvió más suave, y yo finalmente recuperé en ella algo de la confianza que un hombre debe tener. Resulta que no era que yo fuera completamente inútil, sino que Bai Miao Miao, con sus raíces espirituales de fuego de nivel 9.5, era demasiado ardiente. Imposible de soportar para una persona común. A la mañana siguiente, miré la barra de números sobre su cabeza. El número ya había cambiado. Objetivo: Jin Lian, raíz espiritual de agua, afecto 25. Puede proporcionar 10 días de fuente de vida. Al ver esa línea, casi me vuelvo loco de alegría. Resulta que 15 puntos era solo el umbral, 25 era la verdadera entrada. La hice reclinarse ligeramente hacia mí. Entonces lo comprendí del todo. Este sistema no es un camino de múltiples esposas o esposos donde se toma a cualquier mujer sin criterio. Selecciona a las personas, y aún más las relaciones y el momento adecuado. Así que, abrazando su cintura esbelta, pregunté en voz baja: Lianer, ¿qué te parece si te conviertes en mi esposa? Ella al instante se le enrojecieron los ojos y lloró. ¿Por qué, amo? Solo sonreí y respondí: porque fue amor a primera vista. 7 días después, la desposé con gran pompa. La boca de la anciana Wan esparció la noticia por toda la ciudad. Toda la ciudad de Yao se burlaba, diciendo que el viejo Fan, a punto de entrar en la tumba, se había casado con una esposa joven y hermosa de raíz de agua. Pero precisamente porque el escándalo se hizo grande, pronto Guer vino a buscarme. Ella había pasado 15 años en la secta Libo, así que naturalmente me reconoció. Esa noche, en la sala de invitados, se disculpó y además me ofreció una píldora de sombra espiritual como disculpa y regalo de bodas. Esa cosa no me servía a mí. Pero podía inducir raíces espirituales en mortales y abrirles la primera puerta del cultivo. Al principio rechacé, pero Guer habló con sinceridad, recordando que cuando ella entraba y salía de la secta y era acosada, yo le había dado algunos consejos al pasar. Además, dijo que esta vez probablemente había sido su hermano mayor quien causó problemas, y yo aún había perdonado la vida de Buda.
Llegado a ese punto, sonreí y acepté la píldora. Luego, bajando la voz, me advirtió, hermano mayor Fan. Apenas te has separado de la hermana mayor Bai y ya te has vuelto a casar. Si se enteran esos discípulos verdaderos que la admiran, temas que vengan a buscarte problemas. Solo sonreí con indiferencia, ya he vivido 528 años. Me quedan pocos días de vida. Si vienen, pues moriré y ya. Entrada la noche, empujé la puerta de la cámara nupcial. El aroma cálido de la chimenea se coló en mi pecho. Las velas rojas iluminaban a la novia nerviosa. Tras expulsar el alcohol de mi cuerpo, estiré la mano y levanté el velo de Jinlian. Ella, sonrojada, me llamó suavemente, esposo. Yo sabía mejor que nadie que el verdadero plato fuerte de la noche aún estaba por llegar. Así que, colocando en la palma de mi mano la píldora de sombra espiritual que me había regalado Guer, se la di. Esto puede abrir tus raíces espirituales. Tómalo primero y pruébalo. Mientras observaba el medidor de afecto sobre la cabeza de Jinlian, sentía el pecho ardiendo. Ahora Jinlian tiene un nivel de calidad del 30%, una raíz espiritual de agua de calidad inferior y 30 puntos de afecto, lo que puede proporcionar 15 días de vida. Sin dudarlo, elegí extraerlo de inmediato, y al instante una cálida corriente entumecedora recorrió mis 4 extremidades y se filtró en mis meridianos espirituales, haciendo que todo mi cuerpo se estremeciera. Al mirar mi panel, ya había cambiado. Anfitrión Fan Yuan, nivel de calidad 1, raíz espiritual de agua de calidad común, esperanza de vida inferior a 7 años. Cultivo en la etapa inicial de la formación del elixir. Bien, realmente bien. Los meridianos espirituales que ya estaban marchitos y muertos en mi cuerpo habían generado una raíz espiritual de agua, aunque fuera de calidad común, para mí en este momento era más valioso que cualquier cosa. Si hace 500 años hubiera tenido esta raíz espiritual de agua en mi cuerpo, no habría tenido que consumir durante 100 años la píldora de sombra espiritual que me dieron, ni ser tratado como un inútil por toda la secta Liwo. Aunque ahora sea tarde, al final no es demasiado tarde, ya que pudo surgir de la nada. Quizás en el futuro pueda reunir poco a poco las 5 raíces espirituales de estrella. Al pensar en esto, no pude contener la sonrisa en mis labios. Jinlian flotaba en mis brazos, con las mejillas aún sonrosadas. Esposo, ¿qué sucede? ¿De qué te ríes? La abracé por la cintura y le di unas palmaditas suaves. Nada. Es tarde, descansemos. Ella asintió obedientemente y respondió con un está bien. La vela roja parpadeó y se apagó con el viento, pero el calor en la habitación se intensificaba cada vez más. Pasada esta noche, me sentí renovado y refrescado. Lo único lamentable era que el afecto de Jinlian no había seguido aumentando, todavía estaba estancado en 30. No me sorprendió del todo. Con mi apariencia actual, al final sigo siendo demasiado viejo. Querer que ella se enamore más profundamente en poco tiempo no es fácil. Ya que es así, no seré cortés y extraeré directamente esos 15 días de vida. La barra de bonificación entró inmediatamente en enfriamiento. Ahora que tengo una dueña en casa, de paso agregué 2 criadas ágiles. La casa ya tenía algo de forma. Durante el desayuno, Jinlian levantó la cabeza de repente. Esposo. Hoy siento que el aire está especialmente fresco. Al oírlo, lo comprendí de inmediato. Era después de que ella abrió sus espíritus. Ya podía percibir vagamente la energía espiritual del cielo y la tierra. Parece que tendré que buscar la manera de conseguir algunas piedras de concentración espiritual para colocarlas en la casa y armarle una formación. Aunque su talento es solo del 30% de calidad, si entrara en la secta Liwo, como máximo sería un discípulo externo del 3er nivel de entrenamiento de I. Pero ¿y qué? No la crié para que sea una espada. Ella es mi esposa, así que debo hacer que viva más cómodamente. Lo más importante ahora es seguir el camino del sistema. Mientras ella esté feliz, es posible que el afecto suba. Dejé los palillos y le sonreí. Lianer, hace buen tiempo hoy. Después de comer, vamos a dar un paseo por el templo Ansan. Los ojos de Jinlian se iluminaron. Está bien. Ella había huido del norte como refugiada hasta llegar a la ciudad Yao. Apenas acababa de llenar el estómago, ¿cómo iba a haber visto paisajes o lugares elegantes? Pero en su corazón siempre consideraba más importante acompañarme. Cuando estábamos terminando de comer, una criada entró con varias invitaciones. Las miré y lo entendí de inmediato, todas eran invitaciones de las familias nobles de la ciudad Yao. Y ayer, cuando vine a mi residencia, todos los que debían saberlo ya lo sabían. Ahora, uno tras otro, me invitan a banquetes. En pocas palabras, solo están interesados en mi identidad como cultivador de la etapa de formación del elixir. No tengo ganas de ocuparme de estos asuntos de relaciones sociales, así que dejé todas las invitaciones sin responder. Cuando llegamos al templo Ansan, Jinlian miraba a todos lados, todo le parecía nuevo. La gente nos veía a nosotros dos. Un anciano de cabello blanco y una joven esposa de aspecto delicado. No parecíamos esposos, sino más bien abuelo y nieta. De repente, ella señaló con la mano, esposo, mira, allí está la diosa de los hijos. Seguí su mirada y, efectivamente, vi una gran cantidad de incienso. Muchas mujeres jóvenes se arrodillaban y rezaban. Volví a mirarla. ¿Lianer también quiere rezar?
Ella se sonrojó y me dijo en voz baja, quiero darle a mi esposo. No terminó la frase, pero yo lo entendí. Quería tener un hijo conmigo. No lo rechacé, pero por dentro sentí un ligero pesar. Con mi cuerpo actual, tan marchito y decadente. Si realmente podría dejarle un hijo, ni yo mismo lo sabía. Pero ella no es una herramienta, debe tener sus propios deseos y también una vida completa. Así que la acompañé. Después de que ella se arrodilló, miré su medidor de afecto. Efectivamente, el afecto había aumentado 2 puntos más. Esto fue una sorpresa inesperada. Al mediodía comimos comida vegetariana en el templo. Jin Lian ya no se contenía tanto como cuando acababa de llegar a casa. Me tomó del brazo y no paraba de hablar. Como una pequeña oropéndola, clara y vibrante. Pero precisamente este tipo de chicas atrae fácilmente a un pálido y engominado letrado. Ya tengo esposo. Pensé que se daría por vencido, pero el tipo se fue animando más. Y con falsa cortesía dijo que no tenía segundas intenciones, que solo quería conocer a la señora. Eso no era entablar conversación, sino un claro flirteo descarado. Odio este tipo de problemas. Le espeté al instante, si no quieres morir, lárgate. Pero aquel niñito de cara blanca, en lugar de retirarse, soltó una risa fría. ¿Cómo te atreves a amenazar a este príncipe imperial? No había terminado de hablar cuando le di una bofetada que lo mandó volando. Salió despedido y cayó lejos, escupiendo sangre en el acto. Su vida o muerte dependía de su suerte. Los dos mediocres que estaban tras él. Al ser oprimidos por mi aura, sintieron un sudor frío brotarles en la espalda. Uno de ellos preguntó con voz temblorosa. ¿Podemos preguntar el título del venerable inmortal? Señalé el cartel de 3 caracteres, norte de la ciudad. Los dos palidecieron al instante. Claramente habían oído del escándalo que armé ayer en el norte de la ciudad. Se disculparon de inmediato, diciendo que el tercer príncipe había actuado sin mala intención y que, al regresar, informarían al emperador para que me diera una explicación. Mientras hablaban, intentaron arrastrar a aquel niñito consigo. Pero yo pregunté con voz fría, ¿quién les dio permiso para irse? En ese momento, los dos estaban a punto de desmayarse del susto. Jin Lian también me veía encendido en una furia real por primera vez, aunque ella misma estaba aterrada. Extendió la mano para sujetarme y susurró para calmarme, esposo, esta concubina está bien. La rodeé con mi brazo, diciendo, Lianer, no temas. Ella levantó la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban llenos de confusión, pero también de absoluta confianza. Entonces, apretando la voz, dije palabra por palabra. Tú eres todo mi mundo. Prefiero traicionar a todos bajo el cielo que permitir que alguien te traicione a ti. Apenas dije esto, las lágrimas brotaron de sus ojos. Mirando el indicador, el afecto se disparó 10 puntos, llegando a 42. Pero en mi interior sabía muy bien que retener a esos dos en ese momento no era solo para conmover a Jin Lian. Debía usar esto para que la gente de la ciudad de Yao supiera cuáles eran las consecuencias de ofenderme. Por eso retuve al tercer príncipe sin dejarlo ir. Poco después, el abad del templo Ansan llegó al oír la noticia. Con una sonrisa amarga, dijo, venerable Fan. ¿Por qué molestarse en discutir con un joven mundano? Le respondí con una risa fría, si hoy no hubiera estado yo presente. ¿Y mi esposa hubiera sufrido algún percance, acaso usted lo compensaría? Para entonces, el tercer príncipe acababa de despertar. Todavía aturdido, se atrevió a gritar, Maestro Wei, sálveme. Este viejo se atreve a humillar a su majestad. Pero no terminó la frase cuando los sirvientes le taparon la boca con fuerza. No pude evitar reírme. Hermano Wei, también lo ha visto. Dejar vivo a un engendro como este me quita el sueño. El abad no tuvo más remedio que intervenir para calmar los ánimos, sugiriendo un combate de prueba. Si pierdo, este asunto se dará por terminado. Al oírlo, me reí, bien dicho, darlo por terminado. En ese momento, apreté y rompí una piedra espiritual de calidad suprema para llenar mi dantian de energía. Al verme usar una piedra de ese nivel, el abad no tuvo más opción que invocar su artefacto mágico para prepararse. Pero justo entonces, llegó un anuncio desde fuera de la sala. Su Majestad el Emperador y la concubina imperial Juan están aquí. Entrecerré los ojos. Los verdaderos protagonistas han llegado. Dicho claramente, retuve al tercer príncipe esperando precisamente al emperador. No podía pasar las 24 horas del día al lado de Jin Lian. Pero si no dejaba a esta gente de la ciudad de Yao sometida, quizás otro día llegara algún necio a arruinar mis planes. Cuando el emperador, acompañado de la concubina Juan, y el maestro Jin Wei, entró en la sala, el tercer príncipe, Juan Xuan, ya había perdido el valor y rodaba hacia los pies de su madre. El emperador, manteniendo la calma, hizo un gesto para que alguien ofreciera una caja de tesoros. Venerable Fan. Mi hijo es joven e ignorante. Acepte este humilde regalo como disculpa. Ni siquiera le eché un vistazo. Solo solté un resoplido frío. Para entonces, Jin Lian ya temblaba de piernas ante tal despliegue. Ella, que apenas era una refugiada, ¿cómo iba a haber visto algo semejante? La estreché un poco más contra mi costado. Y luego le dije al emperador, haga que su gente salga de aquí. No asusten a mi esposa. Al oír esto, el emperador primero sonrió con frialdad, y luego soltó una carcajada.
Me miró fijamente, y con voz grave, dijo. Ni siquiera el Hijo del Cielo puede superarte en intimidación. Fan Yuan, ya eres viejo. Deberías saber cuándo parar. Pero no le respondí. En lugar de eso, bajé la cabeza para mirar a Jin Lian. Lianer, ¿le tienes miedo a la muerte? Ella aún temblaba, pero mientras me miraba a los ojos, se fue calmando poco a poco. Finalmente, respondió con una voz suave. Esposo, Lianer no tiene miedo. Al oírla, sentí que el corazón se me calentaba. Solo entonces volví a mirar al emperador. ¿Y qué importa que supere al Hijo del Cielo? Soy viejo. Pero aún no he muerto. Soy un hombre solitario, y ahora solo tengo a esta esposa. Puede intentarlo si quiere. Si me acorralan, este Hindan próximo a la muerte podría desatar un caos en la ciudad de Yao que usted no imagina. Al oír esto, la expresión del emperador finalmente cambió por completo. Sabía que otros no lo sabían, pero él sí, quien era mi exesposa. Nada menos que la santa del claro fuego. Si realmente acabara conmigo aquí, no podría encargarse de las consecuencias después. Permaneció rígido un largo rato antes de soltar un suspiro de aire viciado. ¿Qué es lo que quieres? Le planteé mis condiciones directamente, que le corten un brazo y que me compenses a mí y a mi esposa. Con piedras espirituales de calidad suprema. La mirada del emperador se heló por completo, pero al final, apretando los dientes, aceptó. Luego, delante de todos, desenvainó la espada de su guarda personal, y de un solo tajo, cortó el brazo de Huan Xuan. La energía de la espada del cultivador de la etapa tardía de la formación del núcleo era tan dominante que todo el salón principal se sentía oprimido, sin poder levantar la cabeza, excepto yo, Jin Lian y el anfitrión. El resto fueron sacudidos hasta caer de rodillas. Parece que los rumores no son del todo fiables. El tributo se entregará más tarde. Pronunció la palabra tributo con especial énfasis, y tras decirlo, se fue con un gesto de la manga. La concubina imperial Juan y el respetado Jun llevaban en brazos al desmayado. Varios de los miembros de la alianza lo siguieron. El anfitrión se levantó con esfuerzo y dijo, venerable Fan. ¿Por qué hacer esto? Solo dejé una frase, si alguien me avanza un paso, yo le avanzo 10. Si alguien me devuelve un beneficio, yo le arrebato 3 medidas. Luego, tomando a Jin Lian, que aún estaba aturdida, salí del templo Ansan. Cuando el carruaje ya había recorrido 3 lides de la puerta de la montaña, finalmente no pude contener la sangre estancada que subía y tosí, escupiéndola. Jin Lian rompió a llorar en el acto, esposo, ¿cómo estás? Tomé el pañuelo y me limpié la comisura de los labios. Sonriendo, la consolé diciendo que no era nada, solo un poco de sangre estancada de años anteriores. Pero en mi interior sabía muy bien. Aguantar a la fuerza la energía de la espada de la etapa tardía de la formación del núcleo no era una broma. Pero no me arrepentía. De esta batalla, lo que realmente gané no fueron las 100 piedras espirituales, sino 2 cosas más importantes. La primera fue que el amor de Jin Lian finalmente superó los 50 puntos. La segunda fue que en la ciudad de Yao. A partir de hoy, por fin no tendré que mirar el rostro de nadie. Esta es la imagen que quiero proyectar. Si alguien se atreve a tocar a mi mujer, me enfrentaré a él. Cuando mi energía sanguínea se estabilizó un poco, sostuve el rostro de Jin Lian, cubierto de lágrimas, y miré el sistema. Objetivo, valor de amor de Jin Lian, 50. Raíz espiritual de agua de calidad inferior, amor 50, cada mes se puede obtener un año de longevidad. Actualmente en enfriamiento, solo 50 puntos. Con solo 50 puntos al mes ya puedo obtener un año. Ese es el verdadero gran tesoro. Jin Lian no es solo mi esposa. Ahora es la razón de mi vida. Le sequé las lágrimas, ¿te asustaste hace un momento? Ella negó con la cabeza, y entre sollozos, respondió. No pasa nada. Jin Lian está acostumbrada a una vida dura, aguantar un poco de injusticia no es nada. Esta vez le he causado problemas a mi esposo. La abracé más fuerte, no digas tonterías. Eres mi esposa legítima, tomada con todas las formalidades. Ahora solo te tengo a ti. Ella enterró su rostro en mi pecho y respondió en voz baja. Jin Lian solo tiene a su esposo. Si hoy hubiera venido sola y me hubiera encontrado con maleantes, preferiría estrellarme contra un muro antes que permitir que el honor de mi esposo se vea mancillado. Al oír eso, mi corazón se estremeció, y rápidamente le di palmaditas en la espalda. No digas tonterías. ¿Qué es eso de estrellarse contra un muro? Mi Lianer debe vivir 100 años. Después de decir esto, la abracé y miré hacia las luces al pie de la montaña. En ese instante, sentí de repente que entre todas las luces de los hogares de este mundo, por fin había una que realmente me pertenecía. A la mañana siguiente, toda la ciudad del norte sabía que Jin Lian se había convertido en la persona más intocable. En cambio, yo, en boca de los vecinos, todavía cargaba con un aire ridículo y mundano, porque la vieja Guan me había estafado aquellas 50 monedas de plata y aún no las había devuelto. Después del desayuno, le pregunté a Jin Lian a dónde quería ir hoy. Ella negó con la cabeza y dijo: ayer caminamos demasiado, quiero descansar en casa. Me di cuenta de que no era que no quisiera divertirse, sino que temía causarme problemas. Pero no insistí. La vida estaba mejorando poco a poco. Así que dejemos que fluya. Le indiqué que probara algunas cosas en casa, mientras yo salía a hacer algunos recados. Justo al salir, me encontré con la vieja Guan,
que venía con aquella moneda de plata en la mano. Después de enterarse de lo ocurrido en el templo Ansan, se había puesto pálida del susto. Insistía en que no se atrevía a quedarse con esa plata, pero yo agité la mano: quédate con ella. De ahora en adelante, si encuentras alguna muchacha de buena condición pero con pocos recursos, avísame. La vieja Wang se quedó perpleja. ¿Y la señora? ¿No le importa? Sin ruborizarme y con el corazón tranquilo, le respondí. Todavía puedo soportarlo. La verdad es que, en mi estado actual, frente a una Jin Lian tan fresca y delicada, ya empezaba a no poder resistirme. Pero ¿quién soy yo para quejarme? Todavía llevo sobre mis hombros la pesada carga del destino de el gran amor sin límites. No basta con solo Jin Lian para que yo pueda dar un vuelco completo a mi vida. Por eso, todavía tengo que buscar caminos. Le pedí a la vieja Wang que de ahora en adelante no trajera a nadie directamente a la mansión, sino que nos viéramos en una casa de té. Jin Lian es ahora mi único y gran tesoro. Antes de encontrar un objetivo adecuado, no quiero que gente indeseable ponga un pie en mi hogar. Después de arreglar esto, fui al pabellón Baibao. El pabellón Baibao era una sucursal del pabellón Linbao en la ciudad de Yao. Allí se podían comprar artículos de calidad inferior al nivel Xuan. Los verdaderos tesoros de alto nivel solo estaban disponibles en subastas. Justo al llegar a la entrada, escuché a un dependiente regañar a otro cliente. Si no va a comprar, no toque. Si toca, tiene que comprar. En cuanto entré, la expresión de ese chico cambió al instante. Venerable fan, pase, por favor. Yo sabía muy bien que después del escándalo en el templo Ansan, mi retrato ya debía haber sido distribuido por todas las familias para que sus descendientes lo reconocieran una y otra vez. No perdí tiempo con él y fui directo al grano. Quiero una prenda espiritual de grado Xuan y una piedra de concentración espiritual de grado Tierra. El dependiente se mostró apurado al oírlo. La prenda espiritual de grado Xuan es fácil, pero la piedra de concentración espiritual de grado Tierra no es algo que yo pueda decidir. Le pregunté deliberadamente: ¿cómo? ¿Es que no la tienen aquí? Él se asustó y se disculpó repetidamente, diciendo que no podía decidir por su cuenta y que el gerente estaba en ese momento en el piso de arriba, atendiendo a la segunda princesa imperial. En cuanto supe que la gente de Jilin estaba aquí, perdí el interés y la seguí sin más. Tras esperar media hora en la sala de invitados VIP, finalmente bajaron dos mujeres jóvenes por la escalera. Una de ellas tenía un aire noble que delataba a la realeza. La otra era vivaz y radiante, con rasgos tan refinados que parecía imposible que hubiera sido criada en la ciudad. Miré por encima de sus cabezas a través de la cortina de cuentas. Casi se me para el corazón por un instante. Jilin, clase A, 91%, raíz de madera de alta calidad, raíz de tierra de alta calidad, raíz de agua de alta calidad. Afecto, -30. Jing Baobao, clase A, 96%, raíz espiritual innata. Afecto, 1. El talento de Jilin ya era aterrador, pero lo más increíble era la raíz espiritual innata de Jing Baobao. Algo así, ni siquiera Yu Xiao lo había visto, y yo, que llevaba 500 años en la secta Liu, jamás lo había encontrado. Y lo más sorprendente, ella, siendo una anciana que nunca había visto antes, me tenía un punto de afecto positivo. En ese momento lo supe. Esta mujer no podía haber sido criada entre mortales. Lo más probable era que fuera una hija de algún alto cargo de la Casa del Tesoro Espiritual, que había bajado al mundo para experimentar el polvo mundano. Cuando miraron hacia nosotros, me di la vuelta para irme. Pero Jing Baobao me miró sonriente. Hace un momento querías comprar una piedra de reunión espiritual de grado Tierra. Aproveché el hilo. ¿Podría la gerente Jin hacer una excepción? Ella negó con la cabeza, diciendo que no podía. Las reglas son las reglas. La casa Baibao nunca vende por encima del grado misterioso en días normales. Subí el precio para tantear. ¿El triple también? Ella no se inmutó, solo sonrió y me llevó de vuelta a la sala VIP. Tras sentarse, primero preguntó: ¿cuántas quieres? Dije 10 de inmediato. Al oírlo, me advirtió al instante. Según el triple, incluso 100 piedras de grado superior solo alcanzarían para 5. Sabía que me estaba golpeando con la compensación que Jilin me había pagado. No me refiero a ella, dije, sino a la santa de la secta Luo. Entonces supe que se refería a que yo vivía de Bai Miao Miao. No me molesté. Solo sonreí con indiferencia. Bai Miao Miao tiene que pagar por mi juventud. La acompañé 500 años. Cobrar un poco de indemnización por ruptura no es excesivo. Ella me examinó con esa cara arrugada y dijo que de joven debía haber sido un apuesto caballero. Le respondí al azar que todo era bendición del destino. Mi broma la hizo reír sin parar, y al final hasta elogió a la chica Huion de fuera. Vi que era el momento justo y escalé de inmediato. ¿Y qué hay de la chica Jin? La verdad, siento que te conozco de toda la vida. Ella se quedó pasmada un momento. Luego se dobló de risa y me pidió que no la molestara, que se reía con facilidad. Pero yo no podía parar, al contrario, me puse más serio. Me he enamorado de ti a primera vista. Quisiera llevarte a casa y casarme ahora mismo. Desde que bajé de la montaña a la ciudad de Yao, ya había dicho esas palabras más de 50 veces. Pero sin excepción, el afecto de aquellas mujeres siempre se desplomaba. Sin embargo, Jing Baobao no solo no bajó, sino que aumentó un punto. Cuando dejó de reír, me preguntó cuántos años tenía realmente.
No lo oculté y se lo dije directamente. Dejando de lado los 510 años desperdiciados, este año tengo 70, apenas cumplidos los 18. Ella se rió aún más fuerte. Pero a mí no me pareció gracioso. Cuando terminó de reír, retomé un tono serio, bromas aparte. Ya tenemos un ambiente animado. Ahora, ¿podemos hablar del negocio? Entonces ella dejó de reír. Y dijo que podía vender la piedra de reunión espiritual de grado tierra, incluso sin aumentar el precio. Pero con una condición, tenía que ayudarla con un asunto. Sin siquiera preguntar, la rechacé de plano. Entonces olvídalo. ¿Cómo vendes la piedra de reunión espiritual de grado misterioso? Ella se quedó atónita en el acto. Como si no esperara que me negara tan rotundamente. Pero yo sabía mejor que nadie que cualquier cosa que hiciera que Jin Baobao, con su raíz espiritual innata, se rebajara a pedir ayuda, no sería un negocio fácil. Mi vida ahora es demasiado valiosa como para ir a jugármela por una oportunidad vacía. Al verme negarme, no se rindió y volvió a preguntar si realmente no lo reconsideraba. Solo negué con la cabeza. No me quedan muchos años de vida, no pienso ir a arriesgarme contigo. Ella se quedó en silencio un momento y luego cambió la oferta. ¿Y si te doy la oportunidad de cortejarme? Al oírlo, me eché a reír y negué de inmediato. El amor en este mundo es más común que la hierba. De repente he descubierto que siento hacia Jin Baobao. Que ya no tengo esa sensación de conocerla de siempre. Al oír esto, su expresión cambió por completo, y ese punto de afecto positivo en su ficha se desplomó a un valor negativo. Al ver el número, no me sorprendió en absoluto. Al fin y al cabo, entre ella y yo solo éramos extraños, con un destino muy superficial. Que su afecto hacia mí aumentara o disminuyera. No tenía nada de extraño. Al regresar a la mansión, no perdí tiempo y comencé a montar la formación de reunión espiritual. Aunque no pude conseguir la piedra de reunión espiritual de grado tierra, al menos la de grado misterioso podía servir temporalmente. Después de trabajar medio día, finalmente había un poco de flujo de energía espiritual en la habitación. No era muy intenso, pero era suficiente para refinar a alguien que apenas comenzaba. En el cultivo mortal, la miré y sonreí. Pero tienes que esforzarte con la sangre Yeli. Lo mejor sería que para el año que viene ya estés en el primer nivel de refinamiento de I. Quien iba a decir que ella titubearía un buen rato antes de hablar, diciendo que en realidad no quería cultivar. Al oírlo, le pregunté por qué. Bajó la mirada y dijo que solo quería dedicarme más tiempo a mí. Ayer en el templo Ansan lo escuchó claramente, me queda poco tiempo. Ella no quiere perder el tiempo cultivando. Solo quiere acompañarme y darme hijos. Al oírlo, sentí calidez en el corazón, pero también amargura. Sin embargo, debo poco a poco cambiar su forma de pensar. Aún me quedan muchos años de vida. Incluso décadas no serían imposibles. Si no cultivas, un día envejecerás. ¿Cómo podría entonces tu padre llevarte a provocar a los demás? Al oír esto, de inmediato se llenó de resentimiento, diciendo que debía cultivarse bien. Pero también temía que estuviera gastando demasiadas piedras espirituales. Solo sonreí y la tranquilicé, las piedras espirituales están para gastarse. Invertir en ti no es un desperdicio. Se llama futuro. Volvió a decir que quería ir conmigo al mundo secular. Buscar una montaña sagrada apartada para cultivar, pero solo pude negar con la cabeza. En la dinastía Yao aún puedo controlar a Xiao Xiao con la píldora del destino. Pero si realmente salimos, ¿dónde hay un lugar de piedras espirituales sin dueño? Si nos enfrentamos indiscriminadamente, los justos nos tratarán como cultivadores demoníacos. Al oír que tendríamos que vagar de nuevo, negó rápidamente con la cabeza, diciendo que era mejor quedarse en la ciudad de Yao. Ella había pasado por la hambruna y temía más que nada la incertidumbre del día a día. Así que solo le dije: primero cultiva en paz, siempre habrá un camino después. En los días siguientes, casi no salimos de casa. Ella cultivaba de día y me acompañaba de noche, sin dejar nunca de querer tener un hijo. Y yo, aprovechando la nueva raíz de agua mortal que había nacido en mi cuerpo, comencé a experimentar con la creación de talismanes. Antes, mis 5 elementos eran inútiles, solo podía cultivar vacíamente la etapa de formación del núcleo, sin poder atraer los 5 elementos del cielo y la tierra. Pero ahora era diferente. Aunque esta raíz de agua fuera solo de calidad mortal, era suficiente para permitirme conectar con el espíritu del agua. Hasta que establecí una conexión real. Compré talismanes espirituales de grado misterioso en la tienda de los 100 tesoros y los fui probando uno por uno. Quería crear talismanes de agua de alto nivel capaces de bloquear a un cultivador de la etapa de fundación. Cuando se abriera la subasta después del año nuevo, los cambiaría por piedras de concentración espiritual de grado tierra. Entretanto, la vieja Wan me trajo varias chicas de familias pobres, pero ninguna era adecuada. La mayoría carecía de raíces espirituales y su afecto era mediocre. Además, el afecto de Jinlian estaba estancado, así que dejé de lado esas ideas por ahora. Demasiadas mujeres traen más problemas. Jinlian es de carácter suave y mente sencilla. De verdad temía que una nueva llegada la hiciera sentirse agraviada. Y que el afecto cayera por debajo de 50. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. En lo que respecta a Jinlian, apenas se desbloqueó el enfriamiento de la bonificación de un año de vida, lo mencioné directamente. Cuando ese año de vida cayó sobre mí, sentí claramente que todo mi ser tenía más vitalidad que antes.
Aunque aún estaba lejos de rejuvenecer de verdad, al menos había dado un paso adelante. Pasó un tiempo más. Una mañana, después de desayunar, Jinlian de repente tiró de mi manga y me preguntó con voz lastimera. «¿Esposo, puedo descansar hoy?» Por supuesto que acepté. Ya era un gran logro que hubiera aguantado tanto tiempo. Así que le propuse, hoy parece que nevará. Salgamos de la ciudad a buscar algo de caza. Te haré la barbacoa de mi tierra con mis propias manos. Al oírlo, ella sonrió de oreja a oreja. Corrió a la habitación a cambiarse de ropa. En poco tiempo, se puso un abrigo de piel de zorro grueso y giró frente a mí. «Esposo, ¿estoy guapa?» La miré y se me ablandó el corazón. Mi esposa es, naturalmente, la más hermosa. Su risa sonó como campanillas, iluminando todo el patio. Ya que íbamos a hacer un picnic. Decidí llevar a toda la casa, una esposa, 2 criadas mayores. Alquilamos 2 carruajes y salimos juntos de la ciudad. En las afueras, la nieve caía más intensa que en la ciudad. Primero, copos dispersos, pronto se convirtieron en plumas de ganso. El cielo y la tierra estaban a punto de teñirse de blanco. Montañas silenciosas, senderos desiertos. En este campo nevado, parecía que solo quedaba nuestra familia caminando. De repente, Jinlian señaló hacia lo lejos. «Esposo, allí parece que hay alguien tendido». Seguí la dirección de su dedo y alcé la vista. Mis pupilas se contrajeron de inmediato. ¿Cómo podía ser ella? La persona estaba completamente carbonizada, el pelo quemado. Acunada en la nieve como un carbón a punto de apagarse. Jinlian frunció el ceño, cada vez más conmovida. ¿Quién la habrá quemado así? ¡Qué pobre! Parece que aún respira. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban llenos de deseo de salvar a alguien. «Esposo, cuando yo y mi madre huíamos de la hambruna, también conocimos a buena gente que nos dio un tazón de sopa caliente. ¿La salvamos, por favor?» No respondí de inmediato. No era indecisión. Sino que estaba pensando, Lianer, esta muchacha, es realmente mi ángel de la suerte. Otros no podían reconocer quién era esa mujer carbonizada, pero yo identifiqué su etiqueta de un vistazo. Objetivo, afecto de Jilin en -40. Hace un mes, cuando la vi por primera vez en la tienda de los 100 tesoros, su afecto hacia mí era solo de -30. Ahora había bajado otros 10 puntos. No sé cuántas maldades más habrá imaginado de mí después, pero nada de eso importaba. Lo importante es que seguía viva y justo me la había encontrado. Apreté la manita fría de Jinlian. «Lianer tiene el corazón más blando. Ya que quieres salvarla, sálvala». Ella sonrió de inmediato. «Gracias, esposo». Apenas terminó la sonrisa, el afecto sobre su cabeza saltó. De repente, de 50 subió a 55. Me quedé ligeramente sorprendido. Resulta que el afecto de Lianer solo se mueve cuando está realmente feliz. Antes siempre pensaba en llevarla a cultivar, hacerla más fuerte. Moldearla en una mejor versión de sí misma, pero pasé por alto un punto, si ella no es feliz de verdad. Por más que haga, solo es lo que yo creo. Parece que en este camino del gran amor sin fronteras aún tengo mucho que explorar. Subimos a la persona al carruaje y regresamos a toda prisa a la mansión. Durante todo el tiempo estuve pendiente de las marcas de quemaduras en esta mujer. No es que pudiera resistir el fuego, el hecho de que aún respire después de estar tan carbonizada es un milagro. Es casi seguro que esto tiene que ver con el chico del halcón. Al volver a la mansión, me apresuré a preparar una sopa y se la fui dando poco a poco. Pasado un cuarto de hora, la figura carbonizada por fin tosió unos cuantos coágulos de sangre negra y despertó. Jinlian se acercó enseguida. «¿Cómo te encuentras, señorita?» La mujer tembló ligeramente los labios. Solo emitió sonidos confusos, quería hablar pero no podía articular bien, aunque al ver su mirada lo comprendí. Me había reconocido, y lo que había dicho antes probablemente era una disculpa. Pero la ingenua Jinlian seguía preocupada a su lado. «Marido, ¿cómo es que no puede hablar con claridad? ¿Acaso es muda?» Estuve a punto de reírme, pero me lo contuve a la fuerza. «Vamos, Lianer, primero llevemos a esta persona a casa para que la vea un médico. Lo demás ya se verá». Jinlian asintió. «Supongo que no hay más remedio. Y ni siquiera sabemos si tiene familia». Yo la seguí la corriente, ya la buscaremos con calma, pero en mi interior ya había tomado una decisión. A esta persona debo quedármela. Sea cual sea su familia o sus intenciones, por ahora todo eso debe esperar. Ya me sabía de memoria lo del gran amor sin fronteras. Con un talento de primer nivel como este que se me presenta, ¿cómo iba a dejarlo escapar? Suspiré a propósito, fingiendo cierta resignación. «Lianer, hoy pensaba hacerte carne de caza a la parrilla». Pero Jinlian no le dio importancia, sonrió con dulzura. «No importa. Salvarle la vida a ella también me alegra». Aproveché para halagarla. «Lianer es bondadosa de corazón. Déjame cargarla a mí. Primero, quítale esas joyas ennegrecidas por el fuego, o manchará todo el carruaje. Además, tendríamos que pagar por los daños». Diciendo esto, me puse manos a la obra y arranqué todo lo que pudiera identificar a Jilin. En ese momento, ella reaccionó violentamente, forcejeando con desesperación como si quisiera impedírmelo. Jinlian pensó que solo estaba asustada. «No tengas miedo, pequeña muda. Mi esposo y yo somos buena gente, no te haremos daño». Me quité mi túnica y la envolví en ella. De paso, la cargué por completo,
pero ella se enfureció tanto que casi se le saltaron los ojos de las órbitas, aunque no podía hablar. Finalmente, se desmayó de la ira. Sin esas joyas, le sería muy difícil demostrar su identidad con objetos externos. Al caer la noche, la médica de la ciudad de Yao vino a examinarla. Después de verla, solo negó con la cabeza. Señor Fan, sus quemaduras son demasiado graves, a menos que tenga una píldora de llama ígnea refinada por un maestro inmortal. De lo contrario, estará desfigurada de por vida. Puse cara de compungido, esta muchacha ha tenido mala suerte, es realmente lamentable. Pero en mi interior sabía mejor que nadie que las píldoras no servían de nada. Incluso si viniera un cultivador común, sería en vano. A menos que consiguiera la legendaria píldora de regeneración de huesos y carne, de grado celestial, pero en este momento, en este nido de pesca, ni siquiera podía reunir una piedra de condensación de grado terrestre, y mucho menos algo tan milagroso. Por eso invité a la médica a visitarla. En realidad, solo lo hice para que Jinlian lo viera, y de paso probar suerte para ver si podía captar alguna fluctuación emocional de Jilin. Efectivamente, la muchacha negra tendida en el lecho, al oír las palabras de la médica, dejó caer una lágrima silenciosa por el rabillo del ojo. Jinlian exclamó en voz baja, marido, mira. Resulta que entiende lo que decimos. Di una leve tos para disimular, a punto de reírme de nuevo, claro que entiende. No es un tronco. Mandé a Fu a darle el dinero a la médica y la acompañé a la puerta. ¿En cuánto se fue? En la habitación solo quedamos Jinlian, yo y Jilin en el lecho. Jinlian se dio cuenta de lo imprudente que había sido con sus palabras y se disculpó repetidamente. Lo siento, pequeña muda, no fue mi intención. Después de decirlo, volvió a preocuparse. No puede hablar, ni moverse. ¿Cómo vamos a encontrar a su familia? Le respondí con despreocupación. Por ahora, mantengámosla aquí. En casa no nos falta un plato de comida para ella. Jinlian seguía inquieta. Pero necesita que la cuiden para todo, comer, beber, ir al baño. No podemos pedirle a la nodriza Su o a la nodriza Zan que la atiendan siempre, ¿verdad? Seguro que no querrán. Bajé la mirada hacia Jilin, que yacía en el lecho. Todo lo que se resuelve con dinero no es un problema. Si hace falta, compramos una criada más. Lo único que me preocupa es que no sabemos su procedencia. Una persona normal con esas quemaduras ya debería haber muerto. Jilin se agitó de inmediato. Emite sonidos guturales como si quisiera decir algo, pero esta vez ni yo podía adivinarlo del todo. Tuve que contenerlo. Esperemos a que se recupere un poco. Al menos sigue con vida. Jinlian asintió. Supongo que no hay más remedio. Volvió la cabeza hacia la ventana, donde la nieve caía, y suspiró suavemente. Qué suerte que se encontró con nosotros. De lo contrario, habría muerto congelada en el páramo. Pero en ese mismo páramo, en ese momento, otra persona venía caminando sobre la nieve. Era una joven de extremada belleza. Siguiendo las huellas, buscó entre la nieve hasta que solo encontró un collar. Ella, que estaba con un brazalete carbonizado y otros objetos rotos, miró hacia las marcas de carruaje vacías no muy lejos, y vio también las huellas de una manada de lobos. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento al instante. El brazalete de las 7 estrellas, quemado así, miró fijamente las huellas de los lobos, y todo su cuerpo se quedó rígido. Luego, apretando los dientes, maldijo, maldición, que esas bestias se lo hayan llevado. Había venido originalmente para recoger el cadáver de Jilin. Sabía que una vez que el fénix llameante tocaba un cuerpo, era imposible sobrevivir en medio de la ventisca. Así que, transformando toda su frustración y furia en sed de venganza, siguió el rastro de las huellas de la manada de lobos. Quería desahogar su ira con esas bestias. Por mi parte, yo no sabía nada de esto. Esa noche, cansado, me dormí pronto, pero no tenía nada de sueño. Recoger de gratis a alguien con una falsa aptitud de 3 raíces espirituales de calidad superior y encima, ¿querer asignarle una criada que la cuide de verdad? Eso no lo haría. Llevé un cuenco de gachas verdes al huésped. Jilin no dormía, me miraba de reojo. En sus ojos había recelo y una complejidad indescriptible. Hablé primero, ordenando que las 2 ancianas criadas ya eran mayores. Hoy también han tenido un día agotador. Mañana te buscaré una criada joven que te atienda exclusivamente. Me senté al borde de la cama y le di de comer cucharada a cucharada. Ella no hablaba ni se negaba. Cuando acercaba la cuchara, abría la boca y la aceptaba. Sabía que en el fondo no estaba de acuerdo. Aquella vez en el templo de la montaña fría, yo había humillado a su familia Ji. Debería odiarme. Pero ahora que le sucedía a ella, seguramente empezaba a sentirse confundida. Si estuviera en su lugar y se encontrara en la calle con un vagabundo carbonizado, ¿lo haría? La verdad, no se podría asegurar. Cada día en el mundo hay nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Ella no es una santa, así que no podía entenderlo. Por eso, mientras respetaba a alguien como yo, que tiende la mano, tampoco podía aceptar del todo que quienes la salvaron fuéramos precisamente Jinlian y yo. Cuando me fui un rato, pensó en muchas cosas. No es que no hubiera pensado en suicidarse, pero no soportaba desprenderse de su juventud y su futuro. Mientras Jin Baobao pudiera salir vivo de aquel mundo, ella aún tendría un día para recuperarse. El problema es que, si nosotras dos no la hubiéramos recogido, ella no habría podido esperar a que Jin Baobao la rescatara. Viendo su mirada vacía, suspiré a propósito.
No te preocupes. Ni te hagas ideas raras. Aunque no puedas hablar ni moverte, hasta que encontremos a tu familia. Yo seguiré cuidando de ti. De repente, giró la cabeza y me miró fijamente, emitiendo dos sonidos de afirmación. Aproveché para seguir la conversación. ¿Me preguntas por qué te ayudo? Asintió al instante, con los ojos brillantes, como si al fin alguien hubiera adivinado sus pensamientos. Entonces sonreí. Porque yo también me he mojado bajo la lluvia, y siempre quiero dar un paraguas a los demás. Al decir esto, aproveché para contarle sin reservas todas las amarguras de mis primeros años, mezclando verdades y mentiras de mis 500 años de cuentas viejas. Al fin y al cabo, lo que nunca falta son historias. Al final, no olvidé mencionar a Jinlian, como mi esposa. Ella también se ha mojado bajo la lluvia. He podido protegerla 2 veces, una en la ciudad de Yao y otra en el templo de la montaña fría. Hablaba despacio, y ella escuchaba aún más lento. Al final, se quedó ensimismada. Antes, solo pensaba que yo era un viejo loco que había deshonrado a la familia He, pero ahora parecía como si me conociera por primera vez, alguien que también había sufrido y sido pisoteado. Pero que aún así estaba dispuesto a proteger a otros del viento. En ese instante, el afecto sobre su cabeza saltó directamente de -40 a 5. Me alegré por dentro, pero no mostré ni un ápice de alteración. Sin embargo, justo cuando había logrado caldearla un poco, de repente se puso nerviosa otra vez. Empezó a llamarme con sonidos de urgencia, y antes de que pudiera entender lo que quería decir, se volvió cada vez más insistente. Me quedé paralizado un momento hasta que de repente caí en la cuenta. ¿Quieres ir al baño? Ella asintió con vehemencia. Con los ojos casi llorosos. Fingiendo indiferencia, me levanté y me dirigí hacia la puerta. Entonces voy a llamar a una criada. Ella se quedó atónita, seguramente maldiciéndome por dentro. Antes, cuando la cargué en el carro en el páramo, no me había visto reparar en nada de hombres y mujeres no deben tocarse. Por supuesto, no iba a buscar a ninguna criada. En su lugar, di 3 vueltas a propósito por el patio. Para que aguantara un poco más. Después de dar las vueltas, volví con calma y me inventé una excusa. Las 2 ancianas criadas están mayores y duermen como troncos, no he podido despertarlas por un momento. Temía que no pudieras aguantar, así que he vuelto primero. Ella estaba a punto de estallar de impaciencia, pero no tenía otra opción, así que asintió atropelladamente. Entonces, con cara de fingida disculpa, dije, entonces, que me perdone. Dicho esto, la levanté en brazos y me la llevé. Durante todo el camino, su cuerpo se mantuvo rígido, y su cabeza casi se enterró en mi pecho. En ese momento, ya no le importaba la dignidad de una señorita Juan. Solo rogaba no orinarse en la cama, que habría sido el colmo. Cuando la volví a llevar de vuelta, mantuvo la cabeza firmemente girada hacia la pared, sin atreverse a mirarme de nuevo. Al fin y al cabo, era una muchacha que no había experimentado el mundo. Aunque estuviera toda quemada y negra como el carbón, sentía que ya no tenía cara para ver a nadie. Una vez que la acomodé, solo le dejé una frase. Duerme temprano y no pienses en tonterías, no quiero volver mañana y encontrarme con una tragedia. En momentos así, decir demasiado no sirve. Lo mejor es dejar que ella misma lo procese. Al día siguiente, antes del amanecer, fui yo quien se despertó primero. Justo cuando me iba a levantar, Jinlian, medio dormida, me agarró de la manga. Esposo, ¿a dónde vas tan temprano? Volví la cabeza y le acaricié la cara. Sigue durmiendo. Hace frío en invierno, de ahora en adelante no hace falta que te levantes antes del amanecer a entrenar a la fuerza. Si quieres dormir, duerme. Sigue tu corazón. Al oír esto, se puso muy contenta. Bien. Luego se dio la vuelta y se envolvió de nuevo en su pequeña manta. Al verla con esa actitud tan infantil, no pude evitar reírme en voz alta. Qué bueno ser joven. No como yo, que cuando envejezco, me cuesta dormir aunque quiera. Pero hoy también tengo muy buen ánimo. Porque sé bien que toca ir a ganarme el siguiente tramo de afecto de Jilin. Pedí a propósito a las criadas que cocinaran más gachas verdes. Y fui directamente a verla. Ya estaba despierta. Después de una noche de respiro, sus emociones se habían estabilizado un poco. Al menos se atrevía a levantar la vista. Me senté al borde de la cama y le sonreí. Te has despertado bastante temprano. Ella asintió con la cabeza, y volví a acercarle el cuenco de papilla. ¿Tienes hambre, verdad? La temperatura era la justa. No se negó, así que seguí alimentándola. Después de medio cuenco, negó con la cabeza. Claramente le daba vergüenza que la atendiera todo el tiempo. Así que seguí acercándole la cuchara a la boca. Total, yo no tenía nada mejor que hacer. Mientras la alimentaba, le pregunté con fingida indiferencia, ¿tienes familia? Sus ojos se iluminaron y asintió de inmediato. Yo también esbocé una sonrisa para acompañarla. ¡Qué bien! Cuando te recuperes un poco más, te llevaré a buscar a tu familia. Pero en cuanto dije eso, su mirada se apagó. La palabra recuperar pareció clavársele en el corazón. Sin una píldora milagrosa, probablemente pasaría el resto de su vida postrada. Aún así, me estaba agradecida. Porque ahora se arrepentía de haberse quemado. Lo único que podía mover eran la cabeza y la boca. Al pensar en la boca, de repente fue como si un rayo la hubiera golpeado. Todo su cuerpo se sacudió violentamente, y luego empezó a parpadearme frenéticamente. Al principio no reaccioné.
¿Otra vez quiere que la bese? Negó con la cabeza y sacó la lengua con desesperación. Pensé que la papilla estaba demasiado caliente. Tomé la cuchara, probé un poco yo mismo. No está caliente. Al dar ese bocado, ella se quedó completamente rígida. Esa cuchara acababa de tocar sus labios, y ahora había entrado en mi boca. Era como un beso indirecto, pero ya estaba tan ennegrecida que aunque se sonrojara, no se notaba. Solo podía guardar toda la vergüenza en su interior. Yo, sin saberlo, volví a tomar otra cuchara y se la llevé directamente a la boca, llenándole toda la boca. Ella se quedó quieta de inmediato. Cuando terminó la papilla, volvió a sacar la lengua. Así que me incliné para mirarla de cerca, y entonces sí noté algo especial. Aunque tenía toda la cara quemada y ennegrecida, su lengua seguía sonrosada, sus dientes blancos, e incluso tenía 2 pequeños colmillos. Acababa de cruzarme por la mente un pensamiento no muy decoroso. Cuando lo reprimí de inmediato, solo le pregunté, ¿te molesta la lengua? Pudo asentir, con una expresión de estar a punto de llorar de su propia estupidez. Yo entonces deliberadamente cambié de tema. Entonces no bebas más, dije, dejando el cuenco, pero ya mi mente estaba en alerta. Cuando algo es anormal, seguro hay un misterio. Si seguía sacándome la lengua, seguramente no era por molestia, sino que quería hacer algo con la boca. Lo pensé un momento y de repente caí en la cuenta. Ahora que tenía las manos y los pies inútiles, su boca aún podía moverse. Si realmente mordía un pincel para escribir su nombre en el papel, o peor aún, se mordía la punta de la lengua y escribía con sangre en las sábanas, entonces la imagen perfecta que había construido con tanto esfuerzo se vendría abajo en ese instante. Ahora, en su corazón, yo era su salvador, alguien dispuesto a sostenerle un paraguas. Si yo, viendo claramente las pistas sobre su identidad, fingiera no saberlo, su afecto hacia mí seguramente caería en picada. Así que tenía que bloquear ese camino. Me senté en el patio y pensé largo rato. Al final, solo se me ocurrió el método más seguro: ojos que no ven, corazón que no siente. Mientras ella no pudiera escribir para que yo lo viera, y tampoco pudiera verme a mí, yo estaría en una posición invencible. Así que tomé la decisión: tenía que comprar una sirvienta que la vigilara exclusivamente. Una vez que lo tuve claro, volví al dormitorio. Jinlian ya se había despertado, pero aún estaba en la cama. En cuanto me vio entrar, me llamó dulcemente, esposo. Me senté a su lado, acariciándole el rostro, y le pregunté, ¿dormiste bien? Ella se frotó contra mi palma como un gatito. MMN. Entonces aproveché para decir, Lianer, a partir de ahora, no vayas a ver más a esa muda. Ella se quedó paralizada de inmediato. ¿Por qué? Suavicé mi tono, pero deliberadamente acentué las palabras. No me atrevo a apostar por la bondad del corazón humano. Pero sí me atrevo a apostar por su maldad. ¿Crees que su origen es realmente normal? Si a ti te quemaran así, y te dejaran tirada en la nieve, ¿podrías sobrevivir? Jinlian, siguiendo mi razonamiento, palideció. Aunque era bondadosa, no era tonta. Simplemente no había pensado en ello antes. Ahora que yo se lo señalé, lo entendió al instante. Esa muda no podía ser una persona común. Si la quemaron así, solo hay 2 posibilidades. O es una mala persona, o alguien que se metió en un gran problema. Ella se alarmó de inmediato. Esposo, ¿volví a hacer algo malo? De ahora en adelante, no seré bondadosa sin pensar. Esposo, eres tan bueno conmigo. ¿Qué hice yo para merecer esto? Mientras la palmoteaba, vi que su afecto hacia mí volvía a subir a 60. El bono también se convirtió en 3 años de vida. Aunque todavía estaba en enfriamiento, esa cifra ya me había dejado atónito. 60 puntos. Un año son 36 años de vida. 10 años son 360 años. Al ver ese número, se me nubló la mente. Esta muchacha Jinlian no era una simple esposita, era claramente, en mi destino, la viga más firme y estable. La abracé con más fuerza, y le dije repetidamente, mi amada esposa. Si no soy bueno contigo, ¿con quién habría de serlo? Ella todavía estaba llorando, pero al oír esto, se sonrojó y sonrió. Lo que dices, esposo, da vergüenza. También me rodeó con sus brazos y nos acurrucamos un rato. De repente levantó la cabeza y me preguntó. Esposo, ya que esa muda tiene un origen dudoso, ¿por qué no la enviamos lejos? Negué con la cabeza de inmediato. No es adecuado. Si no nos la hubiéramos topado, sería otra cosa. Pero ya que la salvamos, deshacernos de ella así no más. Me quitaría el sueño. Al oír esto, sus ojos se llenaron de admiración. Dijo, mi esposo es demasiado bondadoso. En mi interior no pude evitar lamentar, estas 2 hermanas son como flores de loto gemelas. No solo las ramas son idénticas, sino también la madre. 100 años de cultivo para compartir un barco en el mismo viaje. 1000 años de cultivo para compartir la almohada en el lecho. Que nosotros 2 hayamos llegado a estar juntos es el destino, pero a pesar de ello, ya tenía bien claro el plan en mi mente. Ese mediodía, después de comer, fui al mundo mortal y tras dar vueltas por un buen rato, finalmente elegí a una sirvienta llamada Juan Cuicui. De calidad inferior, raíz espiritual de fuego común, valor de afecto 85. En cuanto apareció esa descripción, me gustó de inmediato. Lo que más me gusta son estas personas de corazón torcido pero sensatas y temerosas de la muerte. Son las más útiles.
Le pregunté un par de cosas, 21 años. Analfabeta. Aún mejor. Llamé directamente a Fu para que pagara y se la llevara. De vuelta a la residencia, primero le hablé claro, te he comprado. Para atender a una persona completamente paralítica. Mi expresión se ensombreció de inmediato, claramente había hecho este trabajo pesado antes. Su corazón ya comenzaba a amargarse, pero respondió muy rápido, tranquilo, señor. Esta sierva hará todo lo posible. No seguí perdiendo el tiempo con ella, solo necesitaba que supiera una cosa. Que debía obedecerme. Al llegar a la residencia, Juan Cuicui olió la energía espiritual del patio. Y enseguida se dio cuenta de que yo no era una persona común, así que guardó sus malas intenciones. Cuando Jinlian salió, no pudo evitar mirarla varias veces, pensando seguramente, ¿cómo es que un viejo decrépito se ha casado con una esposa tan joven y encantadora? Le pregunté a Jinlian si había estado cultivando. Ella sacó la lengua y dijo que había estado cosiendo a escondidas. No la culpé, solo le dije que esperara a que acomodara a Xiao Kui y luego volvería a hablar con ella. Luego llevé a Juan Cuicui al lado de Jilin. Jilin intentó comunicarse conmigo, pero al ver que traía a una desconocida, inmediatamente cerró la boca. Primero eché un vistazo a la cama, al ver que aún no se había decidido a morderse la lengua. Me tranquilicé un poco. Le dije, de ahora en adelante, ella te atenderá a ti. Asintió sin resistirse. Me volví hacia Juan Cuicui, de ahora en adelante, dormirás aquí y te encargarás exclusivamente de él. Su comida y sus necesidades son tu responsabilidad. Juan Cuicui, naturalmente, inclinó la cabeza y aceptó sin objeciones. Tras organizarlo, me fui de inmediato. Jilin abrió la boca como si quisiera llamarme, pero al final no emitió sonido. Porque eso era justo lo que quería. Él y Jinlian eran diferentes, entre nosotros aún no había suficiente base emocional para que su afecto aumentara. Necesitaba que un tercero le pusiera presión. Y Juan Cuicui era la mejor espina venenosa. Su valor negativo de 85 hacia mí indicaba que esta mujer era retorcida por naturaleza. Seguro que no cuidaría de Jilin de corazón, pero tampoco se atrevería a desobedecerme por completo. Este tipo de persona es la más adecuada para usar como herramienta. Solo necesito esperar a que acumule suficiente malicia, y luego aparecer en el momento justo para recoger la cosecha. Tras salir de la habitación de Jilin, volví a salir. Esta vez fui a la casa de tesoros Bai. El origen de Jin Baobao era demasiado profundo, necesitaba confirmar una cosa. Si sabía que Jilin seguía vivo. Al llegar a la casa de tesoros Bai, me encontré de nuevo con Jin Baobao y noté que en sus ojos faltaba esa vitalidad de la vez pasada. Y además el valor negativo en la descripción había pasado de 10 a 20. Entendí de inmediato, probablemente ella y Jilin habían vivido el mismo gran suceso durante este tiempo. Sonriendo alegremente, la saludé, gerente Jin, ¿sin novedades desde la última vez? Al verme, frunció el ceño, ¿y tú qué haces aquí otra vez? Fingí ser ingenuo. Todavía pienso en esa pieza de piedra espiritual. ¿De verdad no me das una oportunidad? Ella, con cara fría, respondió. No se vende. Además, me voy de la ciudad de Yao. A partir de ahora, ya no tendrás oportunidad. Al oír herirme, me sentí mucho más aliviado. Esto significaba que ella no sabía. Que Jilin estaba ahora en mis manos. Seguí sonsacando, Fan se cree que en estos días. No ha ofendido a la gerente Jin, ¿verdad? Soltó una risa fría y cortante, es que esta señorita te tiene manía, ¿qué pasa? De ahora en adelante, la casa de tesoros Bai tampoco te venderá nada. Me reí por dentro. Pero en voz alta seguía sin prisa, aquella joven de la última vez, ¿quién era? Fan quisiera conocerla. Jin Baobao me escupió al instante, sapo que quiere comer carne de cisne. Me acerqué un poco más a propósito. Con ese genio tan grande, ¿acaso la gerente Jin está en su periodo? Al oír esto, su mirada cambió. Vi claramente esa intención de matar. Mala suerte. Esta muchacha se ha enfadado de verdad. No le tenía miedo a ella en persona, pero la casa de tesoros Lin que había detrás no era algo que yo pudiera permitirme en ese momento. Así que sin dudarlo, no me demoré en la pelea, me di la vuelta y agité la mano. Bueno, no se vende, no se vende. Total, me quedan pocos años de vida. Hay que saber retirarse. Sería una auténtica estupidez fanfarronear y no huir. Salí de la casa de tesoros Bai, soplando un viento frío, y mi ánimo se alivió bastante. Resulta que Jin Baobao se iba. Jilin, esta línea ahora sin dueño. Era un monstruo de ese nivel. Si ella se marchaba así, sin más, ¿quién recordaría dentro de 1000 años quién era Fan Yuan? Pero si la enfurecía hasta que le rechinaran los dientes, sería más difícil que me olvidara. Quizás en el futuro nos encontremos de nuevo. Los días siguientes me quedé tranquilamente en la mansión con Jilin, sin visitarlo ni una sola vez. Para que un chorro de agua suba alto, primero hay que apretarlo bien. No es que me desentendiera por completo, vigilaba cada movimiento de Juan Cuicui según lo planeado. Solo temía que realmente llevara a Jilin al borde de la muerte. Como esperaba, Juan Cuicui no me decepcionó. Al principio, aún le daba de comer, beber, lavar y limpiar sin falta. Pero no pasó mucho tiempo hasta que notó una regla, yo no iba, Jilin tampoco,
y las dos ancianas menos. Así que se volvió cada vez más osado. Incluso fue a halagar a la vieja Su y a la vieja Zan, sacándoles información. Que Jilin solo era alguien que Jilin y yo habíamos recogido afuera. Eso lo dejé adrede para que lo supiera, para que se tranquilizara por completo. Y así fue. Una vez tranquilo, dejó de tratar a Jilin como a una persona. Total, pensaba, era un mudo que no podía quejarse, y nadie de la familia venía. En esa habitación, él mandaba. Si él quería que Jilin comiera, comía, si quería que bebiera, bebía. Claro, si Jilin necesitaba ir al baño, aún tenía que atenderlo, porque si la habitación se ensuciaba, 610 cuando yo lo descubriera, no saldría bien parado. Pero aparte de eso, empezó a volverse cada vez más insolente. Pasaba el día tumbado en la mecedora. Cuando lo investigue, no podrá llevarse mucho. Pero aparte de eso, empezó a ser cada vez más insolente. Se pasa todo el día tumbado en la mecedora. Mientras pelaba pipas y hablaba con sarcasmo, con esa piel negra y dientes asquerosos, ¿crees que mereces que te atienda? El amo no sé qué te vio, recogiendo a este cerdo holgazán para que vivas de gorra. Y mientras insultaba, soñaba despierto. Pensando que si Jilin moría pronto, él tendría la oportunidad de servirme a mí. Y si lograba seducirme, quizás hasta podría dar un salto en su vida. No se atrevía a hacerle daño de verdad, así que solo lo torturaba con palabras. Pero Jilin no era tan frágil. Al principio, se enfureció mucho, siendo la segunda princesa de Yuchao. Humillada en su cara por una criada despreciable. Hasta pensó en matarla. Y pensó que en cuanto yo volviera, me contaría todas sus penas. Pero los días pasaban y yo nunca aparecía. Esperó y esperó, hasta que toda su ira se desgastó. Poco a poco, descubrió que Juan Cuicui solo sabía hablar, a lo sumo le saltaba una comida, pero nunca se atrevía a maltratarlo de verdad. Así que empezó a aprender a cerrar los ojos ante el viento fuera de la ventana, a tragarse las amarguras una a una. Aprendió a sellar sus sentimientos poco a poco, y en medio de ese tormento, se forjó una coraza. Pero yo sabía que esa coraza ya estaba al límite, hasta que un día, Juan Cuicui, tumbado en la mecedora, reía e insultaba con ganas, cerdo holgazán, bicho asqueroso, piel negra y dientes podridos. Morirás pudriéndote en una zanja de águilas. Justo entonces empujé la puerta y entré. Juan Cuicui, ¿qué estás haciendo? Se asustó tanto que casi se le sale el alma. Rodó de la mecedora y cayó de rodillas, golpeando el suelo. Con fuerza, amo, déjeme explicarle. Y Jilin, en la cama. Al verme aparecer, sus lágrimas finalmente se desbordaron. Durante esos días pudo engañarse a sí mismo. Decirse que no importaba, fingir que ya se había acostumbrado. Pero al verme de verdad, todas sus defensas se derrumbaron en ese instante. Como un niño que, tras sufrir golpes e insultos fuera de casa, finalmente ve al adulto que lo protege. Y justo en ese momento, su afecto, que llevaba estancado en 5 puntos, saltó de repente 10 enteros. Miré esa barra de datos, con el pecho agitado. Ahora Jilin tenía 15 puntos de afecto. Ya no era esa agua estancada. Pero en mi rostro no mostré nada, al contrario, fingí enfadarme. Juan Cuicui, explícame qué está pasando aquí. Juan Cuicui, arrodillado, temblando como un tamiz, aún se mantenía firme. Amo. Esta sierva le estaba contando un cuento a la señorita muda. Yo quería reírme. Directo le di una patada en el pecho. Sierva desgraciada. ¿Aún te atreves a mentirme descaradamente? Él era solo un mortal, no pudo soportar mi patada. Salió volando de lado, escupiendo sangre y gritando, amo, perdóneme. Me equivoqué, no volveré a hacerlo. Apiádese de mí. Ni siquiera me digné a mirarlo de nuevo. Solo me acerqué a la cama, extendí la mano y sequé las lágrimas de Jilin. Lo siento, estuve ocupado estos días y no pude venir a verte. No sabía que te había dejado en este estado. Has sufrido. Esa frase, si no la hubiera dicho. Pero al decirla, Jilin lloró aún más fuerte, temblando por completo. Me incliné, lo tomé suavemente en brazos, dejando que secara todas sus lágrimas en mi pecho. Cuando ya se hubo calmado un poco, le dije en voz baja. Fue mi culpa. No volveré a dejar que extraños te cuiden. Levantó la cabeza para mirarme. Aunque su rostro estaba desfigurado por las quemaduras, su expresión aún mostraba esa amargura y dependencia. Lo miré y seguí preguntando. ¿Qué quieres hacer con esa mujer venenosa? Si asientes, la mato, si niegas, la vendo. Sin casi dudar, asintió con fuerza. Sonreí, como desees. Al terminar de hablar, levanté la mano y la moví. Juan Cuicui, sin siquiera tiempo de gritar, explotó en una nube de sangre. Ni siquiera quedaron restos de huesos. No me preocupaba que Jilin se asustara, si él mismo lo hiciera. Sería aún más cruel. Tal como esperaba, al morir Juan Cuicui, su afecto se disparó 15 puntos. Además, aparecieron una densa raíz de madera, raíz de tierra, raíz de agua, y una gran cantidad de calidad de raíz espiritual. Con solo medio suspiro de mi poder, lo extraje al instante. Una corriente de alivio me recorrió el alma, como si todo mi ser hubiera sido purificado por la energía celestial y terrenal. Anfitrión Fan Yuan, de un Zan y 5x5. Raíz espiritual de madera de grado medio, raíz espiritual de tierra de grado medio, raíz espiritual de agua de grado medio.
Vida útil inferior a 8 años, cultivo en la etapa inicial de formación de núcleo. Me esforcé por no soltar una risa. Resulta que en el mundo mundano, esas energías de los 5 elementos que antes eran tenues, ahora a mis ojos brillaban con tal vitalidad. Gallina espiritual, gallina espiritual. Eres simplemente mi tesoro más grandioso, Fan Yuan. Me senté junto a la cama largo rato, conteniendo la emoción, hasta que logré reprimir esa alegría desbordante poco a poco. Cuando mi ánimo se calmó, lo primero que pensé fue que debía despedirlo. Ya había conseguido los 30 puntos de afecto. Avanzar más allá quizá no valga la pena. El motivo por el que hoy pude subir tan rápido es porque ella era mi esposa. Y si realmente teníamos tanto tiempo para acumularlo gota a gota. Pero la gallina espiritual es diferente, es un problema de la señora Juan, y además hija de un enemigo. No tengo por qué seguir manteniendo a alguien por la gallina espiritual. Pensando así, decidí tantearlo, pequeño mudo. Estos días he estado preguntando por tu familia, pero lástima, ni una sola noticia. Esperaba que sus ojos se iluminaran y asintiera con fuerza. Aprovechando la ocasión, pediría que me diera papel para escribir. Pero para mi sorpresa, negó con la cabeza. Me quedé atónito un momento. ¿Así que esa era su reacción? Tuve que seguir preguntando, ¿te da igual o no es necesario? ¿O es que ya no tienes familia? Si es eso, asiente varias veces. Entonces me miró y, con seriedad, asintió 3 veces. Me quedé sin palabras. Hermana, ¿me estás tomando el pelo? Tuve que insistir, ¿ya no tienes familia? Esta vez asintió con fuerza, con una súplica lastimera en los ojos. Lo comprendí al instante. No es que no tuviera cara para pedirlo, es que él mismo no se atrevía a volver. Suspiré. Qué lastimoso. Aunque solo dije esa frase en voz alta, en mi mente ya había imaginado gran parte de su situación. Juan Cuicui, una criada desconocida, se atrevía a insultarlo llamándolo cerdo holgazán. Si él regresaba al Palacio Real. Ahora que estaba en este estado tan deplorable, cualquiera lo pisotearía. Su única posibilidad de dar la vuelta era que el polluelo de águila siguiera vivo y volviera a rescatarlo. Pero si el polluelo ya había muerto en aquel mundo pequeño, entonces su cuerpo discapacitado podría incluso convertirse en una carga para el dios gallina. Al reflexionar sobre todo esto, ya ni siquiera me molesté en seguir tanteándolo. Está bien, de ahora en adelante te mantendré yo. Después de todo, ya obtuve de ti lo que debía obtener. Mantener a una chica morena y glotona no me costará mucho. Pero ella pareció realmente impactada por esas palabras. Y sus ojos se iluminaron al instante. Sabía que no era emoción, sino que había aferrado el último camino para sobrevivir. Más tarde ese día, también traje a Jinlian. Le conté todo lo ocurrido con Juan Cuicui sin omitir nada. Al oírlo, el pequeño rostro de Jinlian se enrojeció de ira. ¿Cómo puede haber alguien tan malvado en este mundo? Solo respondí con indiferencia, el corazón humano es impenetrable, la maldad no es nada raro. Luego, aprovechando, propuse. Lianer, de ahora en adelante, cuidaremos nosotros mismos al pequeño mudo. Si lo dejamos en manos de otros, siempre me dará desconfianza. En mi interior, tenía mi propio plan, si el afecto de la gallina espiritual pudiera crecer más, no iba a dejar que otros se llevaran el beneficio. Y Jinlian no sentía ni un ápice de celos o rechazo. Desde que su vida se iluminó por completo al estar conmigo, ahora que le pedía cuidar a alguien. Ella sentía que por fin podía ayudarme a compartir la carga. Asintió sonriendo, está bien. De ahora en adelante, yo misma la cuidaré. Sé cuidar bien a la gente. Al verla, también sentí calidez en mi corazón. Lianer es tan buena. La gallina espiritual en la cama lo escuchó todo. Sus ojos se enrojecieron lentamente. Ella también debía preguntarse por qué existían personas como yo y Jinlian en este mundo. Cualquier otro no habría llegado tan lejos. Incluso empezó a pensar en secreto, si algún día pudiera recuperar su apariencia. ¿Tendría la oportunidad de usar este cuerpo para devolverme el favor? Pero al pensar en el rostro radiante de Jinlian, y luego en su propio aspecto actual, volvió a sentirse inferior. Había escuchado demasiadas palabras hirientes de labios de Juan Cuicui, hasta el punto de dudar de sí misma. ¿Tenía esta ruin apariencia siquiera derecho a amar a alguien? Así que solo podía depositar su esperanza en una cosa, si yo accedía a conseguirle una píldora de prolongación. Al menos podría volverse alguien capaz de devolver un favor. Entonces, cerca del mediodía, por fin encontró una oportunidad para hablar conmigo abiertamente. Primero emitió 2 sonidos, llamando mi atención del libro. Me senté al borde de la cama y pregunté con interés. ¿Qué pasa, pequeño mudo? Ella miraba fijamente mis dedos, parpadeando sin cesar, aunque sabía que probablemente quería un pincel. Fingí no entender, ¿tienes hambre? Ella asintió rápido, cooperando. Entonces dije, pues voy a buscar comida. Pero justo cuando me levantaba, Jinlian entró con un plato de gachas. Dijo alegremente, justo a tiempo. Hice ademán de recibirlo, pero ella no me dejó, diciendo que los hombres no debían servir a otros. Ella se encargaría. Naturalmente, no insistí. Y la gallina espiritual no tuvo más remedio que tragarse sus palabras. Hasta que Jinlian se fue, ella volvió a parpadearme con urgencia. Esta vez levanté el dedo índice y lo moví a propósito. ¿Qué quieres?
Ella asintió de inmediato, y de reojo miró hacia la mesa de escribir. Entonces fingí darme cuenta, ¿quieres un pincel? Asintió tan rápido que sus ojos casi se iluminaron. Así que fui a buscar el pincel y el cuaderno, y además la sostuve con un brazo por la cintura, mientras con la otra mano le acomodaba el libro para que estuviera firme. Ella escribió con la boca por primera vez, torcidamente, pero aún así logró escribir esas 2 primeras palabras. Gracias. Sonreí al verlo. No hay de qué. Ella escribió lentamente de nuevo, no sé cómo agradecerte a ti y a la hermana Gillian. Solo negué con la cabeza. Fue un gesto sin importancia, no hay que agradecer. Primero dime quién eres y dónde vives. Ella guardó silencio un momento y escribió un nombre falso. Fanlin. No tengo hogar. Me sorprendí por dentro. Esta muchacha realmente no quiere volver, pero aún tengo que seguir actuando, así que le seguí la corriente. Somos de la misma familia. En ese caso, debo mantenerte de por vida. Ella me miró fijamente, movió la pluma lentamente y escribió, gracias. No tengo nada con que pagarte, solo puedo ofrecerte mi cuerpo. Tras escribir, escondió el rostro en mi pecho sin atreverse a levantar la cabeza. Yo sabía que lo que decía era casi seguro verdad. Pero aún así tuve que fingir, ¿estás bromeando, verdad? Porque en ese momento, si aceptaba de inmediato, sería difícil de explicar ante Gillian. Además, su aspecto era realmente demasiado aterrador. Tenía que mantener las distancias con cuidado. Al ver que no le creía, se puso nerviosa y mordió la pluma para seguir escribiendo. No estoy bromeando. En realidad, soy muy bonita, casi como la hermana Gillian. Si consigues una píldora de restauración para mí, no la dejé terminar, la interrumpí, no te creo. ¿No estarás intentando engañarme para que gaste una fortuna en buscarte una píldora? No hace falta que mientas. Si realmente tuviera los medios, te la buscaría. Pero esto es Yu Chao. Es demasiado difícil. Ella se sintió muy ofendida, pero tras calmarse un momento, entendió por qué no le creía. Entonces, como si finalmente hubiera tomado una decisión, mordió la pluma y escribió palabra por palabra la verdad. Fan Yuan, soy Jilin, la segunda princesa de Yu Chao. Esta vez sí me sorprendí de verdad. ¿Eres Jilin? Ella se apresuró a escribir de nuevo. Nos vimos, hace casi 2 meses, en el primer piso de Baibaoge. Guardé silencio un momento. Adopté una expresión sombría a propósito y escribí, entonces será mejor que te lleve de vuelta al palacio. Ella se alarmó al verlo. Negó con la cabeza desesperadamente y escribió medio renglón más, queriendo disculparse por lo de Ansansi. La interrumpí directamente. Lo pasado, pasado está. No lo menciones. Te llevaré. Se puso aún más nerviosa, negó con fuerza y luego escribió claramente. Fan Yuan, estoy dispuesta a casarme contigo. Es la única forma que tengo de agradecértelo. Además, tengo muy buena relación con Jin Baobao. Si me ayudas a encontrarla, ella podrá conseguirme la píldora de restauración. Al llegar aquí, ella misma se detuvo, porque de repente se dio cuenta de que esa explicación sonaba demasiado a que me estaba usando como trampolín. Cuando recupere su gloria y su estatus, seguirá siendo la altiva princesa celestial, y yo a sus ojos. Probablemente volveré a ser solo un viejo a punto de morir. Temía que no le creyera, así que tras un silencio cambió de tema. Si no vamos a buscar a Jin Baobao, ¿puedes aceptarme tal como soy ahora? Si hubiera sido hace 20 días. Habría respondido sin dudar, sí, claro que sí, pero ahora. Deliberadamente dudé un momento, y luego le dije solemnemente, te llevaré a buscar a Jin Baobao. Al oír esto, ella se quedó atónita. Inmediatamente después, las lágrimas volvieron a caer. En ese instante, su afecto se disparó. Subiendo de golpe a 45, a solo un paso de los 50. Así que al día siguiente, la envolví bien tapada, dejando solo un par de ojos al descubierto, y pedí a Fu que alquilara un carruaje para llevarla fuera. Llegamos a Baibaoge. Nada más acercarnos al mostrador, el nuevo encargado me reconoció y directamente me hizo un gesto de que me fuera. Diciendo que Baibaoge no me recibía, que no me venderían nada. Sonreí fingiendo amabilidad. Solo quería disculparme y preguntar si el encargado Jin seguía allí. El encargado no fue demasiado grosero. Solo dijo que la señorita ya se había ido hace tiempo. Al oír esto, la mirada de Jilin se vació. Al subir al carruaje, suspiré profundamente a propósito. No esperaba que ya hubiera dejado Yao Chen. Ya viste que tengo una relación tensa con ella. Aunque el nuevo encargado me diera algo de consideración, no haría por mí el esfuerzo de contactar a Jin Baobao, que está lejos en Limbaoge. Y más aún, ella y yo no somos del mismo bando, incluso si la contactara, quizá no me haría caso. Jilin me escuchó sin culparme. Al contrario, escribió, ¿sabes por qué te odia? Fingí no entender. ¿Acaso fue porque la última vez no acepté hacer lo que me pidió? Al ver que asentía. Aproveché para maldecir, ¿es que esa mujer está loca? ¿Desde cuándo los negociantes imponen la compraventa? Jilin escribió de nuevo, aquí no es lugar para hablar. Cuando volvamos, te lo contaré despacio. Aproveché para tantear, ¿sigues sin querer volver al palacio? Esta vez no escribió nada. Solo se quedó mirándome fijamente. Entonces, fingiendo ceder, dije, está bien. Haré lo que digas. Cuando realmente quieras volver, te llevaré.
Los siguientes días, Jinlian fue a practicar por iniciativa propia, mientras yo seguía acompañando a Jilin. Poco a poco, escuché todo lo sucedido entre ella y Jin Baobao. Resulta que bajo la ciudad de Yao se esconde un pequeño mundo. Un pequeño mundo dejado por una antigua costura celestial, que se abre solo una vez cada 100 años. Para entrar, la cultivación debe estar por debajo de la etapa de la formación del núcleo. Además, los acompañantes deben tener las 5 raíces espirituales. Por eso Jin Baobao buscó a Jilin y a otro cultivador de raíz de fuego. Los 3 debían entrar al reino secreto en busca de oportunidades, pero apenas entraron, el cultivador de raíz de fuego los traicionó. Activó una formación, y todo el pequeño mundo quedó cubierto por las llamas residuales de la costura. Jilin, sin precaución, fue alcanzada por el fuego fénix. Su carne casi se quemó por completo. Al final, fue Jin Baobao quien usó el talismán de su hermana mayor para protegerla y desviar el golpe. Y la sacó a la fuerza del pequeño mundo. Al escuchar esto, mi corazón se aceleró. La antigua costura celestial se abre una vez cada 100 años. Las 5 raíces espirituales, el fuego fénix imborrable, cada palabra me decía que la ciudad de Yao no era el final. Tampoco lo era la ciudad de Yao. ¿Quién le diría algo así a una mujer quemada y paralizada? Cuanto más lo pensaba, más sentía que realmente se había enamorado de mí. ¿Qué importaba si yo era viejo o feo? ¿Quién más podría tratarla así, sino yo? Así que escribió una frase que hasta a mí me dejó atónito: Fan Yuan, cásate conmigo esta misma noche. Solo la miré un instante y acepté. Pero le recordé: no le digas esto a Lianer todavía. No es que te desprecie, sino que temo que malinterprete que soy alguien que ama lo nuevo y olvida lo viejo. Ella reflexionó un momento y luego asintió. Esa noche, nos convertimos en esposos. Después de la noche de bodas, su afecto finalmente llegó a los 50 puntos. El objetivo estaba en ella, su estado de ánimo también. Luego asintió. Esa noche, nos convertimos en esposos. Después de la noche de bodas, su afecto finalmente llegó a los 50. El objetivo era Jilin, que me otorgaba un año de vida. Sin dudarlo, lo extraje al instante. Una cálida corriente volvió a recorrer todo mi cuerpo. Podía sentir claramente que me había vuelto un poco más joven. Tomé el espejo de bronce para mirar mi estado. Anfitrión Fan Yuan, primera clase, 5×5. Raíz espiritual de madera de nivel medio, raíz espiritual de tierra de nivel medio, raíz espiritual de agua de nivel medio. Vida, 12 años. Cultivación, etapa inicial de formación del núcleo. En solo 2 meses y medio. Pasé de menos de 7 años a 12 años, de un talento de desecho de primera clase a uno de primera clase, 5×5, con 3 raíces espirituales de nivel medio. Incluso yo mismo sentía que esta vida cada vez tenía más esperanza. Poco después, Jilin también despertó. Se enterró en mis brazos y escribió: marido, eres tan hábil. Yo, en apariencia, intentaba mantener la calma. Si no hago nada, está bien, pero si lo hago, debo hacerlo de la mejor manera. A la mañana siguiente, Jilin entró con un tazón de gachas. Y preguntó de pasada: Jinlian, ¿has visto hoy a tu hermano mayor Fan? Jilin, con la cabeza gacha, negó desesperadamente. Si no estuviera tan morena, su rostro ya estaría rojo como una amapola. Jilin no pensó mucho en ello. Solo dijo que más tarde pediría a la nodriza que la llevara afuera a tomar el sol. Pero esto removió en el corazón de Jilin la culpa que había estado reprimiendo durante toda la noche. Hizo que Jinlian tomara un pincel y escribiera la primera frase. Fue: hermana, te he fallado. Jinlian, sin entender, preguntó sonriendo. ¿Por qué? Jilin, trazo a trazo, escribió más lentamente. Porque he compartido la mitad del amor del hermano Fan. Originalmente, el hermano Fan era solo tuyo, hermana. Jinlian, al leerlo, solo negó con la cabeza, sin importarle. Alguien como el esposo merece ser querido por más personas. Solo tuve más suerte que tú al conocerlo primero. Si realmente quieres agradecer a alguien, agradécele a él. Él es quien más merece nuestra gratitud. Jilin se sintió aún más angustiada. Y escribió: hermana, eres tan buena, tan amable y de corazón puro. Jinlian, un poco avergonzada por los elogios, dijo que si el esposo estaba de acuerdo, podrían ser hermanas de por vida. Jilin, al escuchar esto, finalmente rompió en llanto. Cuanto más agradecida se sentía, más sentía que era como una ladrona que robaba al esposo de otra. Pero lo hecho está, ya era tarde. Y mientras las 2 hermanas se ahogaban en lágrimas y cariño, la vieja Wan me llevó de nuevo a la casa de té. Esta vez, misteriosa, se golpeó el pecho y me dijo: he encontrado a una muchacha realmente buena. Tiene 16 años, identidad limpia. También es refugiada de la hambruna. Ahora vive en la ciudad oeste, sirviendo como criada para una anciana. Tras oírlo, asentí: entonces, veamos. Ya me había cansado de las mujeres comunes. Sin raíces espirituales, sin base, era lento para mejorar y los beneficios eran bajos. Si realmente aparecía una decente, debía luchar por ella. Cuando la vi, con solo una mirada, supe que algo no andaba bien. Su rostro no era de una belleza extraordinaria, pero su aura no era la de una criada refugiada común. Levanté la vista para ver las 4 líneas: objetivo, armadura de hielo, primera clase, 9×9.
Raíz espiritual de fuego de alta calidad, raíz espiritual de agua de alta calidad. Afecto, 1 punto. Mi corazón estaba a punto de estallar de alegría. Acababa de obtener a Jilin, y ahora me topaba con una genio de doble raíz espiritual. La raíz de agua se repetía con la de Jilin. Pero la raíz de fuego era un camino completamente nuevo para mí. La vieja Guan, sonriente, dijo: Señorita Liu, ¿este es el señor Fan Liu? Al oír el nombre, supe que no decía la verdad. La muchacha primero me hizo una reverencia con cortesía, y luego pidió a la vieja Guan que se retirara. Dijo que quería hablar a solas conmigo. Cuando la habitación quedó en silencio, no dio rodeos y me preguntó directamente: Señor Fan, ¿está satisfecho con esta humilde mujer? Asentí. Muy satisfecho. Sus ojos se iluminaron al instante, y me preguntó si había oído hablar de Lanlin Logia. Solo le dije que no, pero que, por supuesto, conocía la gran hambruna de Lanlin. Al oír que sabía de la hambruna de Lanlin, su tono se volvió urgente de inmediato, y dijo que ella era originalmente la sirvienta de la señorita mayor de Luogia, y que sabía que el caso de Luogia era injusto. Por desgracia, el emperador decretó el registro y confiscación de bienes, fue difícil escapar del exilio, y las mujeres fueron enviadas a la oficina de enseñanza y corrección. Al final, ya se había arrodillado en el suelo, temblando de miedo, y dijo: Maestro Fan, sé que usted es un verdadero hombre bondadoso. Por favor, salve a mi señorita mayor. Si la rescata, tanto ella como yo estaremos dispuestas a servirle como esclavas. Mientras la escuchaba, reflexionaba en secreto, si la hermana menor ya era de rango falso 9, con raíces espirituales de agua y fuego. Entonces la hermana mayor, si realmente era de linaje caótico, probablemente no sería muy inferior. Así que asentí. Lo intentaré. La oficina de enseñanza y corrección es diferente de las casas de flores, y yo también tengo algunos vínculos antiguos con la familia Ji. Al oír mi promesa, ella inmediatamente se postró, diciendo que pasado mañana sería la competencia de cortesanas. Si no se salva a la hermana mayor, caerá completamente en el abismo del fuego. En medio de la emoción, se le escapó un hermana mayor sin querer. Me reí por dentro, pensando, ¿no es esto una autorrevelación? Ella se dio cuenta rápidamente y tuvo que corregirse, admitiendo que en realidad era la segunda señorita de la familia Luogia, Luobin, que había escapado fingiendo su muerte con la ayuda de su clan. En apariencia, solo suspiré con indiferencia, tomándolo como un último recurso desesperado. Pero no me preocupaba en absoluto, en estos asuntos, mientras la persona esté viva, siempre hay tiempo después. Le pregunté una cosa más: ¿qué edad tiene tu hermana mayor? Ella respondió obedientemente: Mi hermana y yo somos gemelas caóticas, ella nació solo media hora antes que yo. Al oír esto, mi expectativa interior se volvió aún mayor. Pasaron 2 días en un abrir y cerrar de ojos. Llevé a Luobin, disfrazada de sirviente, a la oficina de enseñanza y corrección. Este lugar no era como las casas de flores comunes. Sin un noble, no se podía entrar. Los guardias de la entrada intentaron detenerme al principio, pero cuando di mi nombre, cambiaron de actitud al instante, inclinándose y escoltándome al salón de invitados de honor. Apenas nos sentamos Luobin y yo. Entraron 2 hermosas mujeres de mediana edad, con vestimenta y maquillaje tan llamativos que se notaba a simple vista que habían sido enviadas especialmente para entretenerme. En un principio pensé en despedirlas, ya que las mujeres sin raíces espirituales ya no me interesaban mucho. Pero a mi lado, Luobin me dio un ligero codazo. Con un destello de inspiración, cambié de opinión y dije: entonces, que se queden. Tan pronto como el funcionario se fue, levanté la vista para examinar a las 2 hermosas mujeres. Al verme, ambas se sonrojaron. Agacharon la cabeza sin atreverse a desviar la mirada. Entonces le pregunté a Luobin: ¿qué relación tienen contigo? Los ojos de Luobin se enrojecieron y su voz tembló: tía segunda y tía tercera. Las 2 mujeres primero se quedaron atónitas. Luego exclamaron al unísono: ¿eres Viner? Luobin ya no pudo contenerse. Dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas: soy yo, tía segunda, tía tercera. ¿Y mi madre? Al oír esto, los rostros de las 2 mujeres se desmoronaron al instante. Se secaron las lágrimas mientras sollozaban. Tu hermana mayor no soportó el entrenamiento de las funcionarias y se arrojó a un pozo. Luobin rompió a llorar en ese mismo momento, tan fuerte que todo su cuerpo temblaba, como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Pero tuve que interrumpirla: si ustedes 3 se toman esto como su casa, entonces me iré ahora mismo. No era crueldad, sino una necesidad imperiosa. La identidad de Luobin era sensible. Si lloraba de forma descontrolada y atraía a los verdaderos responsables de la oficina de enseñanza y corrección, la situación se descontrolaría de inmediato. Lo del templo Ansan pude manejarlo porque yo estaba presente. Pero hoy era diferente, hoy tenía que rescatar a los familiares de un ministro caído en desgracia, sin pretexto ni justificación. Si realmente llegaba a oídos de la escuela separadora de fuego, ni siquiera ellos podrían solucionarlo. Así que debía imponer mi autoridad. En cuanto hablé, Luobin se tapó la boca con fuerza, y las 2 mujeres se arrodillaron asustadas, sin atreverse a seguir llorando. Me sentí un poco más tranquilo, lo que más temía eran mujeres.
De cierta edad pero sin cabeza. Por suerte, estas dos sabían leer las expresiones. Las miré a las tres y dije con indiferencia, no importa lo que pase después, no hablen de más. Hagan todo lo que yo diga. Luo Bin mordió sus labios y respondió en voz baja, mientras las dos mujeres ni siquiera levantaban la cabeza. Pero podía ver en sus miradas lastimeras que ya había otros pensamientos. Todas esperaban que si Luo Bin lograba salir adelante, también la sacara a ellas. Después de todo, no tenían hijos ni esposo, y si se quedaban en esta oficina de enseñanza y corrección, el resto de sus vidas sería estar a merced de cualquiera. Ese camino no me importaba lo que pensaran, siempre que no estropearan las cosas. Poco después comenzó la competencia de cortesanas. La oficina de enseñanza y corrección sabía bien cómo hacer su trabajo. Hasta el programa estaba perfectamente organizado. Una a una, las aspirantes a cortesanas subían al escenario, contando sus orígenes y mostrando sus talentos, pero a mí me daba pereza mirar a esas bellezas vulgares. Mis ojos, desde el principio, se fijaron firmemente en una sombra en el centro, Luonin, de rango falso 9. Raíz espiritual de fuego de alta calidad, raíz espiritual de agua de alta calidad, un punto de amor. Diferente madre. No pude evitar pensar para mis adentros que estas dos hermanas eran como dos flores de loto nacidas del mismo tallo, no solo idénticas en apariencia, sino que también repartían su afecto por igual. Sin embargo, también sentí curiosidad de por qué, siendo Luonin tan extraordinariamente bella, Luo Bin se empeñaba en hacerse parecer tan común y corriente. Así que le pregunté de pasada, ¿tu hermana no se parece mucho a ti? Luo Bin se quedó paralizada un instante, con una pizca de sorpresa. ¿El anciano Fan ya ha visto a mi hermana? Levanté la mano y señalé ligeramente al otro lado de la cortina. Tiene una placa de identificación en el pecho. Como soy un cultivador, puedo verla desde aquí. Al oír la palabra, cultivador, la segunda y la tercera madre se miraron, y sus ojos comenzaron a brillar con entusiasmo. Finalmente, parecieron darse cuenta de que yo no era en absoluto como un anciano común y corriente. Poco después, ambas se acercaron contoneándose por iniciativa propia. Anciano Fan, ese señor de antes nos encargó que le diéramos un buen servicio. ¿Por qué no le damos un masaje en los hombros y las piernas? No me negué. La última vez que fui al burdel gasté mi dinero, pero no disfruté del todo. Esta vez, justo lo compensaría. Luo Bin, de pie a un lado, tenía la mirada visiblemente más sombría, pero no dijo nada. Era muy inteligente y sabía muy bien que tanto ella como su hermana estaban ahora bajo mi techo, y que no tenía derecho a dar órdenes a esas dos concubinas. Además, si ellas dos lograban aprovechar la ocasión para ligarse a mí, quizás no fuera un mal camino para ellas. Así que solo podía aguantar. Continuó contándome su historia y la de Luonin. Tomé la píldora de la belleza oculta, empezó a decir. La interrumpí con un gesto de la mano. Conozco ese brebaje. Es una píldora de grado misterioso. Si una doncella la toma, arruinará su rostro, y la única cura es el yan primigenio de un hombre. Solo cuando realmente pierda la virginidad podrá recuperar su apariencia original. Si una mujer casada la toma, solo le sirve para realzar su belleza. Luo Bin bajó la cabeza, su voz llena de amargura. Padre sabía que algo malo le ocurriría a la familia Luo. Por eso encargó que compraran esta píldora y nos dejó elegir a nosotras, las hermanas. Al final, fue mi hermana quien me cedió la oportunidad de vivir. Mi corazón se conmovió levemente. Esa sí que es una buena hermana. Justo cuando iba a aprovechar para decir algunas palabras bonitas y aumentar un poco más su afecto hacia mí, la comisura de mis labios se torció de repente, porque aquella mujer joven, sin que me diera cuenta, ya se había metido debajo de la mesa. Luo Bin, aún sin reaccionar, preguntó tontamente. «¿Segunda madre, qué haces ahí metida?» La mujer joven respondió de manera confusa que se le había caído la horquilla y estaba buscándola. La muchacha, ingenua, se lo creyó. Por dentro, casi me echaba a reír. Estas dos hermanas Luo debían de haber estado demasiado protegidas en casa. Otras chicas de 15 o 16 años ya habrían oído un montón de cosas, tanto las que debían saber como las que no. Pero ellas, una escondida por la píldora de la belleza oculta, y la otra directamente arrojada a la oficina de música, forzadas a duras penas a aprender sobre el mundo real. Justo en ese momento, de repente estalló un griterío confuso afuera. Luo Bin levantó la cabeza de golpe y sus ojos se iluminaron. «Es mi hermana». Seguí su mirada. Sobre el escenario, Luonin también miraba hacia nosotros. Mi corazón dio un vuelco. Estas hermanas realmente tenían algo especial. A pesar de la distancia y la multitud, sin poder siquiera oír las voces con claridad, aún eran capaces de saber que la otra las estaba mirando. Pero no me detuve a pensar en ello. Lo más importante ahora era asegurarme de tenerla. Observé a Luonin con atención. Esta vez, sin la cortina de cuentas que la ocultara. Su hermosura era incluso más deslumbrante de lo que había imaginado. Luo Bin, aunque ocultaba su rostro a propósito, su estructura ósea y su aura ya demostraban que era excepcional. Y Luonin no hacía más que magnificar esa excepcionalidad. El agua y el fuego son naturalmente incompatibles, pero, curiosamente, ambas poseían al mismo tiempo una raíz espiritual de agua de alto grado y una raíz espiritual de fuego de alto grado. Por eso, cada uno de sus movimientos tenía un aura difícil de expresar con palabras.
No era solo belleza, era un anzuelo que se clavaba hasta los huesos. En la oficina de música no faltaban personas astutas. Si aún se atrevían a sacar a Luonin, significaba que la corte real de Yu Chao estaba decidida a destruirla. Al pensar en esto, solté un suspiro profundo, va a ser difícil. Al oír esto, Luobin palideció. ¿Ni siquiera usted tiene forma de hacer algo? No me apresuré a responderle. Solo miré hacia afuera. ¿Esta mujer está loca por el dinero? 1.000.000 de taels. Es mejor ir a un burdel y pedir 1000 chicas. Tu hermana es demasiado llamativa y está en su mejor momento. Ella se asustó tanto que se desmayó en el acto. Por suerte, la señora Gwen fue rápida y la sostuvo. Cuando despertó, lo primero que hizo fue arrodillarse frente a mí y golpear el suelo con la frente. 10 años es demasiado tiempo. Mi hermana se arruinará. Se lo ruego, tiene que salvarla. Lloraba desconsoladamente, pero con el rabillo del ojo, justo en ese momento, vio la sombra profunda debajo de la mesa. En ese instante, se quedó completamente petrificada. Se olvidó de todo, de su súplica, de su hermana, del girasol. Al ver que ya lo había visto, dejé de fingir y simplemente dejé de ocultarlo. La señora Gwen, con buen tacto, apartó rápidamente a Luobin para que no estorbara. Y mientras esta corriente subterránea bullía. Afuera, en el escenario del girasol, llegó el primer clímax. Siggy anunció en voz alta el precio base, 1.000.000 de taels, provocando que, al oír esa cifra, la sala se quedara en silencio un instante, para luego estallar en un clamor. ¡Qué locura! ¿Esta mujer está loca por el dinero? 1.000.000 de taels? Más le valdría ir al burdel y pedirse a 1000. Gritaban insultos, pero cuando Siggy pronunció la siguiente frase, todos los insultos cambiaron de tono al instante. ¿Y si les dijera que esta joven posee un talento de grado Jia y raíces espirituales duales de agua y fuego? ¿Seguirían pensando que no lo vale? Las palabras talento de grado Jia incendiaron toda la oficina de música. Todos sabían la astucia de Yu Chao. ¿Por qué lo llamaban el sabio Cesian, y ahora aparece otro con las llamadas escamas gemelas falsas, exhibido aquí para una recompensa en primer plano? No es de extrañar que estos hombres se vuelvan locos, el precio se disparó de inmediato, subiendo desenfrenadamente hasta alcanzar los 8,88 millones. Pronto, el precio de compra se convirtió directamente en piedras espirituales. En ese momento, yo yacía en un sillón mullido mientras un joven me alimentaba con uvas. En la cálida estancia, me servían vino, y el tío me atendía mientras observaba el espectáculo. Luobin, sin embargo, ya estaba tan inquieta como una hormiga sobre una sartén caliente. Ella se levantaba y se sentaba una y otra vez, sin dejar de fulminarme con la mirada, incluyendo en su odio también al joven y a la cálida estancia. Finalmente, no pudo contenerse más y soltó una reprimenda directa. Joven señor, Wenlan. Ustedes dos, como padres, ¿todavía no sienten vergüenza? Pero ellos dos actuaban como si no hubieran oído nada, e incluso se pusieron a cantar al unísono deliberadamente. ¿Quién es este? Me resulta un tanto familiar. ¿Cierto? Parece conocido, pero no logro recordarlo. Luobin estaba tan furiosa que casi lloraba, pero eso era exactamente el efecto que yo quería lograr. Cosas como el afecto siempre necesitan que alguien empuje desde un lado. Juan Cuicui podía servir, y el joven de la cálida estancia también podía ser útil. Justo cuando Luobin estaba a punto de perder el control, de repente miró hacia afuera y su expresión cambió drásticamente. ¡Qué mal! Mi hermana quiere morir. En cuanto lo oí, me levanté. Primero levanté la mano, y con un movimiento, la golpeé en el cuello del joven de la cálida estancia. Esa muchacha también albergaba pensamientos de muerte en su corazón. Me apresuré a arrodillarme frente a ella. No te rindas. Haré todo lo posible por salvar a tu hermana. Ella levantó la cabeza de repente. ¿De verdad? La miré fijamente y asentí con seriedad. Espera y verás. Daré todo de mí. No le decía esto para consolarla, en realidad, tampoco podía soportarlo. Desperdiciar así dos futuros tan prometedores. En ese momento, las lágrimas de Luobin no dejaban de caer, y se arrodilló de golpe frente a mí. Apenas podía articular un agradecimiento. Y fue entonces cuando el afecto sobre su cabeza. Finalmente saltó de 1 a 5. Miré hacia afuera, y las palabras sobre Luonin en el escenario también se transformaron sincrónicamente en 5. Su mirada se posó en mí de manera casi imperceptible. Sabía que la estaba observando, así que no dejé que Luobin siguiera llorando. En lugar de eso, extendí la mano y levanté su barbilla. La salvaré, pero tú también debes contarme todos los secretos tuyos y de tu hermana. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. No era indecisión, sino que estaba preguntándole a su hermana si podía decirlo. Al cabo de un rato, finalmente asintió. Mi hermana y yo, desde muy pequeñas, podíamos escuchar los pensamientos de la otra. Esto solo lo sabía nuestra madre. Ella nos advirtió que nunca debíamos contárselo a nadie. Ni siquiera a papá. Yo no pude evitar elogiarla internamente, así que es un cuerpo de conexión espiritual. Solo había especulado sobre esto antes, y ahora por fin se confirmaba. Le pregunté si había algún límite de distancia. Ella negó con la cabeza. Parece que no. Lo probamos. Una de nosotras estaba en la ciudad Linazul, y la otra al norte de la ciudad Linazul, y aún así podíamos comunicarnos. Después de escucharla, le entregué un pañuelo para que se secara las lágrimas mientras me contaba el pasado poco a poco.
Resultó que en aquel entonces, su hermana le había dado la única píldora de la juventud. Desde entonces, Luonin había estado sumida en la melancolía. Si no fuera porque Luobin no dejaba de contarle historias de esperanza en el camino, ni siquiera habría llegado hasta la ciudad Yao. La primera vez que quiso morir fue después de que su madre se arrojara al pozo. La segunda, después de que Jiyan pusiera sus ojos en ella. Luonin le dijo a su hermana que la mirada de ese hombre era tan repugnante que le daban ganas de morir. Prefería saltar a un pozo antes que permitir que alguien así la tocara. Por eso Luobin la arrastró hasta el concurso de cortesanas, y me tomó a mí como su último clavo al que aferrarse. También dijo que me había buscado. Precisamente por aquella batalla en el templo de la montaña fría, donde le había contado repetidamente a Luonin cómo protegía a Jinlian. Su hermana incluso dijo que la historia entre mi esposa y yo parecía un cuento de hadas. Al oír esto, por fin comprendí por completo el hilo de la historia, y precisamente por eso, supe aún más. Que el verdadero oponente en esta jugada no era en absoluto Xiao Fanxi, sino Jiyan. Sin embargo, también me parecía extraño. Con su identidad de príncipe heredero, si realmente quisiera tomar a la fuerza a alguien, ¿por qué tardar tanto? ¿Acaso no solo quería acostarse con Luonin, sino también que Luonin se enamorara de ella de verdad? Pero ese pensamiento era demasiado ingenuo. Finalmente, Luobin añadió otra cosa. Mi hermana quiso morir hace un momento precisamente porque no la había oído pujar. Solo pude suspirar. Son jóvenes y aún no entienden este juego. No es que no quisiera pujar. Si hubiera intervenido demasiado pronto, esta subasta habría cambiado por completo. La familia Ji y yo ya somos enemigos mortales. Si hubiera comenzado con la puja más alta, Xiao Fanxi habría preferido que el artículo no se vendiera antes que permitir que yo me saliera con la mía. Así que solo podía esperar. Esperar el momento en que nadie tuviera tiempo de reaccionar. Luobin me escuchó sin entender nada, así que le acaricié la cabeza. No te preocupes, solo espera. También dile a tu hermana que no se apresure. Esto no se puede lograr de un solo golpe, hay que hacerlo paso a paso. Dicho esto, volví a mirar hacia afuera. La puja en el recinto ya había subido a 25 piedras espirituales de grado supremo. 25 piezas, convertidas en plata, eran la friolera de 2.500 millones de taels. A la gente común ya se le ponía la piel de gallina solo de oírlo. Pero esto no había terminado. En el gabinete privado del piso superior, Jiyan miraba fijamente el escenario con el rostro cada vez más frío. Desde el primer momento en que vio a Luonin, se había sentido atraída, porque el colgante de jade Fulin que siempre llevaba consigo, símbolo de buena fortuna, y de un matrimonio predestinado, había brillado con una luz blanca frente a Luonin. Así que estaba convencida de que Luonin. Esa era su miseria del destino, y por eso mismo, mientras la presionaba, no podía soportar destruirla. Lo que quería era a Luonin, tanto su persona como su corazón. Así que, quien ganara el lote principal hoy, solo sería su persona. Ella planeaba cambiar las cartas en la oscuridad. Luego, con el tiempo y el afecto, ablandaría a Luonin. Mientras tanto, en otro salón privado, Jiswan, con un brazo perdido, también competía. Ella también tenía la mira puesta en Luonin, pero no por amor, sino por poder. Si lograba tener en sus manos ese talento, bien podría usarlo para disputarle a Jiyan el puesto de príncipe heredero. Los dos príncipes, uno por amor y otro por poder, se lanzaron de lleno. Después de 25. Los hombres de Jiyan subieron la apuesta a 26, pero Jiswan, con una risa fría, la elevó directamente a 29. Todos los invitados en la sala se quedaron atónitos. Jamás imaginaron que una simple puja por el primer lote pudiera escalar hasta ese punto. Inmediatamente después, Jiyan ya no pudo contenerse. Gritó personalmente 30. Fue en ese momento cuando un resoplido frío silenció todo el recinto. Jiquan había llegado. Ese viejo, no se sabía cuándo, había acudido de incógnito a la escuela de música. El ambiente en la sala se paralizó al instante. Jiyan y Jiswan también se quedaron tiesos, pero en mi corazón, por el contrario, me tranquilicé. El verdadero protagonista había llegado, así que mi oportunidad también había llegado. Sigi seguía anunciando la puja. 30 la primera, 30 la segunda. Justo antes de que dejara caer el martillo, por fin me enderecé. Y pronuncié lentamente, 50 piezas. Al decir esto, un silencio sepulcral invadió la sala. Todos me miraban fijamente. Jiyan, con los ojos enrojecidos, casi rugió. 51 piezas. Pero esta vez, Jiquan lo interrumpió de inmediato. Jiyan, ¿aún no has armado suficiente escándalo? Con esa frase, todos sus caminos quedaron cortados. Jiyan dio un paso al frente para explicarse. Pero Jiquan lo calló con un cállate. Lo vi claro, Jiquan había llegado hoy precisamente para reprimirlos a ambos. Ahora que veía a alguien cubriendo las apuestas de Jiyan, no deseaba otra cosa que terminar rápido con esto. Antes de irse, Jiquan lanzó una mirada hacia Luonin. Pude verlo claro en sus ojos, no era compasión, era intención de matar. En su mente, un talento como el de Luonin, si no podía ser usado por la familia real, sería una calamidad en el futuro. Pero, antes de que pudiera seguir actuando, yo ya estaba impaciente. Sigi, se remata o no, Sigi era hombre de Jiyan. Originalmente quería demorar las cosas, pero todos los nobles en la sala empezaron a alborotar. Algunos solo miraban por diversión.
Otros querían aprovechar la ocasión para venderme un favor. Finalmente, Sigi, forzado, no tuvo más remedio que dejar caer el martillo. 50 piedras espirituales de baja calidad, vendido. Luonin, de pie en el escenario, rompió a llorar, abrazándose a mí. ¡Qué bien, mi hermana está a salvo! No la aparté. Ni miré las miradas de los demás. Solo suspiré aliviado en mi interior. Luonin, desde el escenario, nos observaba desde lejos. De repente, sus ojos se iluminaron. Supongo que sabía que, esta noche, por fin podría ver a su hermana. En cuanto a Jiquan y los suyos, los tres, padre e hijos, ya estaban enfrascados en una pelea. Jiyan perseguía a Jiquan para pedirle explicaciones sobre el origen de su vínculo, mientras Jiquan no dejaba de poner trabas para impedir que Jiyan se acercara primero. Ellos estaban ocupados con sus luchas internas, mientras yo ya me había convertido en el invitado de honor de Luonin esta noche. Pero no me apresuré a ir a verla de inmediato. Simplemente me senté tranquilamente en la habitación contigua, esperando a que las dos hermanas se reunieran primero. Aproximadamente un cuarto de hora después, Luonin y Luobin llegaron juntas. Luonin tenía los ojos rojos, pero aún así esbozaba una sonrisa forzada. El señor Fan me perdona por las molestias. Le respondí con calma, yo también he pasado por esto. Entiendo cómo se sienten. Ella asintió suavemente, luego miró por la ventana. Aún es temprano. Señor Fan, ¿prefiere escuchar música primero? En cuanto dijo, aún es temprano, la atmósfera en la habitación cambió por completo. El rostro de Luobin se tiñó de rojo al instante, su mirada se volvió errática, seguramente recordando lo que había ocurrido bajo la mesa hacía un momento. Yo, por mi parte, solo me sumergí en la melodía. Escuchar una canción nocturna tampoco está mal. Antes de venir ya lo había comprendido. Lo peor en esta ocasión era apresurarse. Luonin y Luobin no son del mismo carácter, Luobin es vivaz. Y cuando se anima, dice cualquier cosa. Luonin, en cambio, es diferente, en el fondo tiene una profunda aversión al contacto. Incluso roza lo estoico y fatalista. Podría aprovechar la situación para ganarme a Luobin, pero jamás debía tocar a Luonin. Antes de haberla alejado por completo del escenario. De lo contrario, solo se volvería más reacia conmigo. Más aún, Luobin ya había dicho antes que su hermana detesta las miradas lascivas de los hombres. Por eso, en este paso debo contenerme. Pero la contención es con Luonin, no con Luobin. Estas dos hermanas, al ser de corazón afín y estar tan unidas, si yo primero consigo asegurar el vínculo con Viner, tarde o temprano Niner también se irá relajando poco a poco. Al final, si gano a Luobin primero, Luonin, naturalmente, no podrá escapar. Naturalmente, Luonin tampoco podrá escapar.